Bienvenidos, queridos polizones, un día más a un programa de Charlando en el Camarote. Mirad lo que tenemos por aquí. Si estáis escuchando no lo veis, pero os lo voy a describir. Guille tiene un nuevo acompañante. Ha encontrado por fin un muñeco de Ataulfo. Un mapache, tenemos un mapache, gente. Maravilloso mapache. Así que ya está la banda completa, ahora sí. Ahora somos los tres y aquí al fondo tenéis a mi querido Tyson que está envuelto en mantitas. Se le ve ahí un poquito, una pequeña oreja saliente, pero bueno, es que es invierno, ya sabéis. Bueno, no es invierno, es otoño, pero aquí enseguida hace frío. Así que pues nada, empezamos este programa y Guille, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Bueno, pues hoy toca hablar un poquito de robótica, de ver esos límites en los que estamos manejándonos a nivel de lo que sería hardware, a nivel de mecánica, de ingeniería. Y luego también vamos a hablar un poquito de filosofía, vamos a darle una vuelta a esa inteligencia artificial, al test de Turing, leyes de la robótica, Asimov, un poquito de todo para tocar este tema que lo teníamos pendiente desde hace mucho. Era algo que estaba en la agenda, en esa agenda Sí, sí. nuestra. Y bueno, los que estáis aquí en directo, por supuesto, comentad en el chat, porque lo que nos apetece hoy es charlar con vosotros, no es tanto divulgativo, sino más bien pues charla y a ver qué opináis, los que sepáis del tema. Y si estáis escuchando en diferido, por supuesto, dejadnos comentarios para ver si os gusta, qué opináis al respecto, si tenéis una opinión igual o contraria a la nuestra. Así que, bueno, os leemos como siempre. Así Sí, que, bueno, estamos Guille, aquí atentos. ¿con qué ¿Por quieres dónde empezar? empezamos? Dale, dale, no Pues vamos a sé, tu empezar por programa. arriba con los... Vamos a empezar con los términos, ¿vale? Porque sí que es verdad que todo el mundo llama robot a todo y hay una gran diferencia de términos porque están los androides, cyborgs, tenemos los autómatas, tenemos robot, tenemos los drones, todo eso parece que es todo mismo, máquinas que hacen cosas, pero no, hay una gran diferencia. Entonces, vamos a empezar de lo más antiguo, digamos, que serían los autómatas, que son simplemente pues dispositivos mecánicos que hacen acciones, ¿de acuerdo? No tienen una programación detrás, es todo mecánico. ¿De acuerdo? Eso podéis encontrar muchas, pues, ¿cómo se dice? Figuras antiguas, incluso del siglo XVII, que ya se tenían estos mecanismos que eran ingeniosos, porque era todo como un poco de relojería, por decirlo así, y bueno, pues eran todo, pues, simplemente, pues, máquinas. Pero no tenían ninguna programación detrás asociada. ¿De acuerdo? Eso sería la definición de un autómata y, bueno, pues era algo totalmente mecánico y no tenía ningún otro funcionamiento ni trasfondo detrás más complejo. Y de esos hay bastantes y muy antiguos. Vais a poder buscar imágenes y tal, los encontraréis. Hay muchísimo, incluso que juegan al ajedrez y tal. Y luego tenemos ya bien el término, vamos a hablar del término robot. Vamos a descartar los cyborg, porque cyborg ya hablamos de ellos en el programa de prótesis y lo que serían los servo... ¿Cómo era? Las Servoarmaduras o no, servotraje, sí, bueno, las prótesis robóticas que hay ahora mismo, eso sería un cyborg. Serían organismos vivos, no tienen que ser humanos, podías ponerle a un perro una pata robótica, exoesqueletos. o un exoesqueleto, o ponerle unos sensores, todo eso sería lo que diríamos que es un cyborg, es decir, parte orgánica y parte robótica. ¿De Mezclado. acuerdo? Y esa parte robótica pues podría estar integrada en su sistema nervioso y el ser vivo el que le toque manejarlo. ¿De acuerdo? No es solo humano, siempre vemos el cyborg como esto, pero podría ser un perro, un gato o una ballena a la que le pusieras aletas robóticas. Pues eso es un cyborg. Muy grande, pero es un cyborg. ¿De acuerdo? Eso La para ballena distinguirlo. cyborg. Y ya entraríamos en el término robot. Robot, bueno, es una Aquí entidad lo que también importante. puede... Que cuidado aquí porque investigándolo y tal, no solo hablamos de una entidad física, mecánica, sino que también existen virtuales. Hay robots virtuales, por ejemplo, los famosos robots que te subían las visitas en Facebook, en YouTube, esto, son robots, ¿vale? Son una especie de máquina, ¿vale? Y en el concepto máquina no hablamos de algo mecánico, con una programación asociada, ¿de acuerdo? En eso, bueno, seguro que hay Entro, una le doy a definición mucho like, más compleja. comento un emoticono y le doy a enter. Y la Y siguiente se sale, cuenta. claro. Pues eso Claro. es una máquina programada. En vez de tener una máquina que aprieta remaches, es una máquina que entra, hace un like y se va. Es una máquina virtual, pero existe en ese sentido. Bueno, la máquina de Turing, que es algo más complejo que para resolución, es la máquina universal y es simplemente digital, no existe, es matemática, no es mecánica. ¿Y de dónde viene el término robot? El robot mola mucho el término porque significa servidumbre, es un Sí, es como verdad. esclavo, ¿no?
Y Y ahí yo fue creo que creado es por... muy importante luego tenerlo en cuenta después cuando estemos hablando de la filosofía. Esclavo, no Claro, no ente. es forma de vida ni un ente, es un esclavo, es Ujú. servidumbre. Lo creo que tengo aquí, Karel Capek o Chapek, que a lo mejor os suena Chapek porque ya parecía su nombre en Futurama. Aparece en el capítulo en el que van a un planeta que son todos robots. Pues Ujú. ese capítulo, No me acuerdo. ese planeta se llama Chapek no sé qué número, Chapek 21 o algo así, no lo sé. Y viene del creador del nombre del término robot. Ujú. Me acuerdo que la palabra original se escribía Robotnik, que ojo, es Qué el guay. villano de Sonic, que crea robots. O sea, Anda. viene ahí todo. Y Mira, entonces, bueno, pues lo escribió el término. dice Carlos, el primero, supongo que no será robot, fue creado en la antigua Roma para servir vino. Si no está equivocado, dice. Claro, pero era un autómata, no un robot, porque no Ujú. existía una programación para ¿No servir vino. sería como el pajarito este que bebe agua? Bueno, que parece que bebe agua. Puede que fuera algo así, lo tenía que buscar. Ujú. Pero sería un autómata, ¿vale? Porque no existía programación en la antigua Roma. O sea, Claro. no se podía dar un software detrás que le enseñara a la jarra o al ánfora o lo que se utilizara a servir vino, sino que Ujú. estamos hablando de un autómata, es decir, algo que por algún mecanismo tú dieras un botón o una palanca o algo y se inclinara y vertiera el vino. Pero no tenía programación, entonces sería Claro, autómata. Por obviamente. eso me gusta diferenciarlo, porque estamos con el, es que todos son robots. No, hay pequeños matices. Y Ujú. luego tendríamos los androides, que son robots, pero con pinta humana, andro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo fácil, C3PO y R2D2. R2D2, el de Star Wars, el blanquito azul, ese no sería un Sí. androide, pero C3PO sí. ¿Por qué? Porque tiene pinta humana, ¿vale? Eso sería androide. Ya Ujú. está. ¿Qué es la mejor forma? Pues vamos a ver con los de Boston Dynamics, que tenía Laura ahí un par de vídeos, No, tengo que que no es buscarlos la porque... forma más óptima. La tenemos en el WhatsApp. Ah, vale. Bueno, luego Te me lo los vas pasando. resalto. Y mira, Te los resalto. pregunta Alex, los chats que responden solos, en plan como si fuese una inteligencia artificial, pero de lenguaje, es una máquina, o sea, es un software. ¿Eso dónde entraría? Eso en teoría sería un robot virtual, porque lo que hace es responder a un estímulo externo y tiene una programación para dar una respuesta. Aunque yo sé que todos estéis pensando en el famosísimo Cleverbot. ¿Cuántas horas nos hemos metido ahí a Cleverbot a ver quién hablaba? Y cuenta la leyenda que no era un robot automático, que simplemente conectaba con distinta gente y lo que tú hacías era hablar con otra persona aleatoria. No, porque yo creo que entré una Que vez cuenta la y leyenda. respondía a veces cosas un poco extrañas. Pero dice Rising Claro, Robot que eso sería inteligencia artificial, es lo que digo. O sea, realmente cuando aprende, si es capaz. Una cosa es que tenga unas respuestas establecidas, pero cuando es capaz de aprender de tus respuestas y utilizarlas para volver a responder en el futuro, ahí ya sí que hablamos de aprendizaje. Entonces ahí. hablamos de aprendizaje. YouTube es una inteligencia artificial. La parte de robots, bueno, se le asocia más a que tenga un soporte de algún tipo. Si no tiene un soporte, no se consideraría un robot. Se consideraría simplemente la IA. ¿De acuerdo? Digamos que la IA es lo que va dentro de la máquina. Es software escrito. Seguro que Ujú. ahora me viene alguien y me dice, pues no, porque, bueno, yo no soy experto, que si me equivoco me podéis corregir. Pero por lo que he estado leyendo y tal, la IA es una programación más o menos compleja, pero es simplemente código. ¿De acuerdo? En ese sentido, tú ese código lo puedes meter tanto en un ordenador como en una plataforma virtual, Ujú. que sería la parte máquina, por decirlo así. Es decir, que el Cleverbot, por mucho que tal, está sobre un soporte mecánico, un soporte digital, una plataforma digital, que sería pues la plataforma que tenía Google, porque Cleverbot pertenecía a Google, o eso, o tipo Siri, pues no es un robot, porque o sea, sí es un robot, quiero decir, la plataforma de soporte sería esa parte, ese cacharro, ¿no? Lo que sería el tururo este, que es el cilindro. Bueno, no, Siri es el móvil, lo que sería tipo Alexa. Alexa, eso, que ya tienen tantos nombres que me pierdo. Pero sí, sería eso, Alexa sería el ejemplo de esto. Vale, pues más o menos tenemos definido lo que podríamos considerar robot y lo que no. Y ahora Estoy vamos mirando a... el basilisco de Rocco. No sé si eso viene a cuento porque es una cosa que no tengo ni idea. ¿Qué es eso? Ah, pues es un experimento para desarrollar. Luego lo vemos, luego lo vemos. Cuando ¿Mola? lleguemos a la parte de inteligencia artificial lo vemos. Vale. Bueno, Ahora entonces lo tengo tú aquí ya.
habías cogido algunos robots de ciencia ficción. Bueno, tenemos muchos. En la ciencia ficción hay muchísimos. Pero claro, Hay son muchísimos. robots que son más bien como, pues eso, es que es ciencia Casi todo ficción. es inteligencia artificial. El objetivo Claro. claro, es un personaje. Muy pocos robots son automáticos. Incluso soportes de naves espaciales son inteligencias artificiales. Es decir, el objeto robot no es atractivo porque no se aleja más allá de unos alicates o cualquier clase de herramienta. Simplemente es un poco más avanzado. Pero no son atractivos. Lo Ujú. atractivo es que tengan cierta personalidad, que tengamos, gracias por Casti, que nos ha dado que se ha unido, pero la cosa es que el interés es dar, pues ese, o alivios cómicos o que aporten una herramienta. Es Ujú. decir, tenemos robots de todo tipo. Tenemos desde los robots de Terminator de Skynet, todas las versiones de los Terminator, que hay un montón, que su objetivo no es más que ser el villano, pero por ejemplo tenemos a R2D2 y C3PO de Claro, Star Wars, que son simplemente un alivio cómico y herramienta, claro. ¿no? Pero es lo que hablábamos, porque Guille y yo estuvimos charlando sobre esto y yo en realidad no quería hablar de esto porque Wally, por ejemplo, nos me dicen, es parece un un... tema realmente de ciencia ficción. Me parece que es algo que de lo que estamos bastante lejos. Bueno, ahora que nos corrija Rising Robot, yo creo que estaba ahí hablando antes de eso, pero en realidad, por ejemplo, C3PO es un traductor. Es como tener un Claro, móvil, solo que lo han puesto incómodo porque encima tienes que pagarle un billete de avión, un billete de coche y pesa mucho. En claro, realidad, nadie necesita que su rumba o que su aspiradora de casa o que su horno tengan ningún tipo de inteligencia artificial. Lo que nosotros necesitamos la mayoría de las veces es que, pues que haya que te haga lo que tú quieres hacer y ya está. Y cuando tú quieres, no necesitas una independencia, no necesitas ese tipo de cosas que parecían como tan guays, pero que en realidad son molestas, al fin y al claro. O cabo. sea, en el fondo lo que te dicen, por ejemplo, el C3PO es un buen ejemplo. Por cierto, te paso una imagen por WhatsApp porque creo que es el único robot que he conseguido encontrar que de verdad es un robot sin Voy. IA. Pero bueno, C3PO, sí, C3PO te lo venden como un personaje que tal, pero en el fondo, y aparecen muchos más de ese modelo a lo largo de la saga, son robots de protocolo. Su función es serte autores para las Ujú. altas esferas, o para estos encuentros del Senado y estas cosas que salen, ¿no? Todo burocrático y político y tal, pero no tiene ninguna otra función. O sea, R2D2 incluso te dan una personalidad, pero en el fondo todos los robots astromecánicos, que son esos, lo único que aparecen es para arreglar las máquinas, o sea, no tienen personalidad ninguna. Claro, Pero dice bueno, por aquí entonces es aburrido. Gravitational Pulver, que tenemos ahí las fotos que hemos ido mandando, que claro, que Rumba tiene que mapear tu suelo, pero yo hablo de eso, de qué es lo que tiene que hacer, no tiene que tener una personalidad, Personalidad. es simplemente su software y su, bueno, y su codificación está para hacer eso y ya está, no necesitas tener un Sí, montón de cosas extra. bueno, nos dice Elemental que CTPO no es un traductor. Bueno, es un robot diplomático de protocolo y tal, en conducta y tal, pero también dice que conoce millones de lenguas y también es, entre comillas, su mayor función es la de ser traductor entre Sí. especies. Pero bueno, está... El bueno de Johnny Taxi. Bien, me ha gustado que Rising Roll lo desafío total, lo ha pillado. Además se acuerda el nombre. Johnny Taxi, ¿vale? Esta peli de Schwarzenegger, muy famosa, Schwarzenegger. muy Te ha buena, puesto el ¿eh? La nombre mal. famosa de las tres, eso, de la chica, muy famosa por eso, pero que es una de las mejores pelis de ciencia ficción que tenemos, ¿eh? Aunque salga Choache. Y se sube a un taxi y el taxi está conducido por este robot. El robot no es más que coche automático y Google Maps, no tiene más, ¿vale? Con las 4 frases genéricas de hola señor, ¿qué tal está usted? Y buenas tardes. Y esto sí que me gusta, porque este es el verdadero robot detrás del que yo creo que estamos de dar un robot que tú le puedas dar una instrucción sencilla, como llévame de A a B, y te sepa la dirección y luego te diga, pues págueme usted esto, Claro, pero en ¿vale? realidad yo estoy pensando una cosa. Estamos, la mayoría de la gente, lo que preferiría, lo que yo preferiría, no sé que nos digan ahora los polizones, es que
este señor no tuviera cara de señor, que fuese una Claro, pantalla y que yo le dijese, quiero ir aquí y me ponga ok y me lleve. claro. Porque bueno, ¿Qué además de que da un dice? poquito de mal rollo, Este sería el Valle Inquietante, ¿ves? Esto me gusta, porque veis, es un humano, pero tiene una cara un poco que te causa como ese rechazo, ¿no? sí, Entonces pero esto sería un incluso aunque ejemplo de Valle tuviese una Inquietante. cara humana, a mí lo que me causa rechazo es el simple hecho de saber que es un robot y que no necesito que tenga cara humana. Yo para, pues eso, para entrar en un hotel no necesito una persona. Con que le dé a la pantalla, ponga mi DNI y me dé las llaves, pues ya está. Claro, Claro, es lo que o dice sea, esto, Molek, no hace falta la humanización, es como una cosa, en mi opinión, innecesaria. Igual que tú no humanizas tu rumba. claro, le pones cara. O sea, lo que sería esto es un buen ejemplo de qué nos aporta. Porque lo que tú dices, tú podrías tener una pantalla de Google. Bueno, pues digo Google porque todos usamos Google Sí, Maps, Google ¿vale? Pero Maps, nada, claro, ya cualquier pero podría ser cualquier otra GPS, cosa. marca Mercadona, GPS. Pero tú podías tener eso, entrar en el taxi, hubiera una pantalla, un teclado y tú dijeras, quiero ir a calle, no sé qué, no sé cuánto. Hmm, Va. Pum, intro y tiraras. Y las puertas se bloquearan hasta que tú pagaras al salir, para que no te escaparas haciendo un simpa. ¿Vale? Por ejemplo. claro, Pero esto no sería necesario. ¿Por qué se pone esto? Porque también, por ejemplo, hay un por la robot de ciencia protocolo que había ficción. visto. Claro, pero por ejemplo, ahora mismo lo que te dije, había visto uno que querían que tuviera un rostro muy humano para que atendiera en una recepción de eventos o de hoteles. Y dices, joder, ¿qué más da? ¿No sería poner igual una pantalla que tú llegaras y dijeras, quiero habitación 213, mi DNI y pum, te soltaba la tarjeta y a tu habitación? Claro. ¿A qué le pones una cara? Quizá también necesitamos eso de darles ese punto de cercanía, Yo creo que de no. Yo que... creo que No lo lo hacen en entiendo, las yo no, pelis para que parezca como más especial y los que lo están haciendo en esos sitios que tú estás diciendo lo hacen para distinguirse del resto. Porque supongo que en claro, Japón sí que es verdad que todo está muy automatizado y, por ejemplo, incluso los hoteles estos que son de cápsula, que te subes al tercer piso de cápsula, te metes y ya está, y que todo va por intercoms y demás. Lo harán claro. para diferenciarse, pero yo pienso, mi opinión real es que la mayoría de nosotros no queremos tener interacciones con ese tipo de personas que no aportan tampoco nada. Que tú necesitas una cosa especial y tal, bueno, vale, pues siempre habrá una persona dispuesta después que llames. Pues llamo a recepción, bueno, a recepción no, porque ahí habría una máquina. Pero mi opinión es que la mayoría de nosotros ya estamos en contacto con tantísima gente y bueno, y más trabajar con el público es horrible y además si eres cliente muchas veces tú eres el horrible, pero hay veces que la persona está quemada. Entonces casi que necesitas evitar, en mi opinión lo que para mí ideal sería ir al supermercado y que no hubiera cajera. Claro, Sinceramente. Yo pongo ahí claro, mis pero cosas de estudias ahí, Amazon y ya está. claro, claro, pero es lo que te digo, que a lo mejor también depende de nosotros porque lo vemos y ya estamos muy acostumbrados a esto, ¿vale? Y que esto ya está, pero en verdad también es una cuestión. Te paso una imagen de un robot que se llama Eva, que también se está investigando, que reacciona, por ejemplo, a las expresiones. ¿Y por qué estaríamos buscando esto? Porque, claro, la tecnología es fácil. Aquí tenemos al ingeniero, ¿no? Con Eva, es un robot capaz de gesticular y responder a estímulos faciales tuyos. Digamos que te sigue el juego. Y ahí dónde estaría. Yo creo que la clave de esto de hacerlos humanizados, de tirar más al androide y menos al roboto, es porque Que llama la atención. quiere, uno, porque nos llama la atención. Dos, porque yo creo que transmite una cierta confianza. O sea, si tú vas a algo, un robot y tuviera una pinta no humana, te causaría un mayor rechazo que un humano o algo que tú conoces te da esa confianza de que parece que estás tratando con una persona. Esto Pero es es como que las no. Pero voces es que no. automáticas. Es que hasta que no sea realmente exactamente igual que una persona y tenga las mismas reacciones que una persona, que si tú le llamas imbécil, que devuélveme mi Se dinero, enfade. claro, eso no existe y las caras que tienen estos bichos, pues como puedes ver en esta imagen, es una cara azul, o sea, da un mal rollo que alucinas. Claro, Entonces, bueno, da azul, pero que bueno, que luego le das una capa de pintura ahí con el aerografo y queda como nuevo, ¿no? Pero lo que yo creo que es la cercanía, es por tener una sensación de que no te sienta que estás hablando con una máquina, que parece que estás hablando con alguien
quizá por eso también lo que digo, las voces muchas veces de contestadores o de sistemas automatizados son humanas, no se hacen voces robóticas, si os fijáis. También puede ser por esa sensación de que parezca que hablas con alguien y que no... O sea, Sí, todo esto hay pero estudios lo que, psicológicos y lo tal, ¿eh? que yo pienso es que depende de para qué sea este supuesto robot. Lo ideal es que no sea una persona. Por ejemplo, cuando yo tengo el móvil, sí es verdad que me ponen voz de mujer o de hombre para ir a los sitios con el Google Maps. Pero yo no necesito que mi móvil tenga una carita humana hablándome, como si estuvieses haciendo una videollamada. Creo que en realidad para la mayoría de las cosas del día a día, a no ser que tengas que solucionar un problema, en plan, mira, tengo este contrato y me lo tienes que cerrar y pásame con tal y tal, pero en realidad la mayoría de las veces lo que vamos a tender a hacer, y esto yo creo que se terminará eliminando tanto antropomorfismo entre los robots, y que lo hacen para llamar la atención, pero que luego aparte no es necesario la mayoría de las veces. A no ser que sea, pues eso, para cuidar de niños o para cuidar de personas mayores, a lo Gente mejor, mayor, ¿no? En por ese ejemplo, sentido eso sí. sí. Pero Elemental, si te han baneado es por el párrafo, no es porque hayas puesto nada, es porque has puesto un tocho, pero me lo puedo leer, ¿eh? Aunque está así tachado, lo leo. Pero sí que es verdad que es innecesario, o sea, yo lo veo innecesario. Entiendo esa necesidad de esa sensación de cercanía, de no estoy hablando con una máquina, sino con un humano, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, tenemos es a que eso ya Sofía, está ¿no? superado, Guille. Estamos en el Pero, mundo pero de sí las que es verdad que máquinas. muchas veces no, tampoco, yo lo que no entiendo es para qué nos esforzamos tanto en ponerle rostro a algo que va a hacer un trabajo totalmente, por decirlo así, genéricos, no voy a decir sin valor, pero algo que no te fijes tanto porque, joder, muchos no nos acordamos de cuál era el rostro de la cajera que te cobró hace 2 días en una tienda, o de un cajero, o de alguien que estaba de recepcionista en el hotel que fuiste hace una semana. Ujú. No te acuerdas de su rostro. Claro, Entonces, tampoco entiendo ese esfuerzo en que sea humano cuando luego en verdad es algo que tu memoria tiende a olvidar. Es claro. como que estás gastando mucho en algo que no tal. Pero, ojo, Sobre Tyson todo tiene opinión. porque, sí, Tyson. Está opinando. Ha ido a comprobar. Espero que no se ponga a ladrar fuerte. Tengo preparado el micro para... Qué silencio. Bueno, pero es eso, es eso. Lo que yo creo que puede ser por eso. También depende de la utilidad que tenga que quieras darle al robot. A lo mejor de recepcionista o de taxi no, pero si tú te das con una persona mayor que no está acostumbrada a lo mejor a las nuevas tecnologías y tú le tienes que dar una sensación de tranquilidad, de compañía, darle un rostro sea algo que aporte. Mientras que para ser, pues eso, un cajero automático, pues no te interesa verle cara, o para el GPS. Ahí estaría también un poco el trabajo. Y sí que es verdad que esto de la tecnología y que empatice con el rostro también es importante, porque tienes una persona mayor que a lo mejor está mal y el robot hasta que no le dicen, oye, estoy mal, no reacciona, mientras que así puede empezar a reconocerse algún problema. A que eso también es importante. Sí, sí. A quitarnos coche. A la perra. Está mute, Disculpe, ya está. está mute. Estaba El diciendo micro. que me había muteado por Tyson y se me había olvidado, es verdad. Nada, que estaba diciendo que por ahí lo que habéis comentado del coche, que es verdad, que habrá un periodo de transición, igual que con los ascensores. Es que tenéis razón. Antes querías tener un señor en el ascensor para que le diese a un botón. El curro de ascensorista Claro. existía, ¿eh? Y ahora está abajo. No puede, no Y puede ahora ser que está esté muy bajo. abajo. No, no. A ver. ¿Se oye bajo, Guille? Madre mía, me Un cago en poquito, un todo. poquito. Pues lo tengo al máximo. Dejarme abrir el Audacity, que es la única manera que tengo de subir el volumen del micro, porque se me baja Ahora solo. lo sube. Pero bueno, lo que Un decías, segundito. que antes existía el ascensorista, que era una persona que Ahora. simplemente te llevaba al piso que querías, y ahora, pues, todos sabemos darle al botón del ascensor, Claro, independientemente salvo quizá en algún hotel muy, 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 en el muy OBS lo tengo tal, a tope ya.
Y ahora sí. Yo creo que ahora sí se te Yo creo oye. que ya está. No, es Ya que está. se me baja el micro del ordenador. En el OBS no se me ha bajado, obviamente. En brujería. Ahí está. Bueno, el caso es que sí, que independientemente de que sean antropomórficos o no, creo que aunque tengan cara de robot, pues como Wally, ¿no? Que lo habéis mencionado antes, con ponerle... De hecho, hay un canal en Twitch que es de un robot y que tú Es le verdad. puedes poner comandos y hace cosas, y baila, y te dice adiós, y te dice gracias por pasarte, Laura Floresciencia, y te dice ese tipo de cosas. A mí, esa interfaz, que está ligeramente humanizada, pero que no es antropomórfica, me gusta muchísimo más. Y me genera más adorabilidad. Un bichito chiquito con ojitos dibujados con píxeles, que este muñeco que tenemos aquí con cara azul, que sinceramente, pues entre esto y la otra señora que también es un bot que te aprende a responderte a cosas y que también está calva, porque es que no sé qué Sofía, problema tienen con poner sí, pelucas a los robots. que ha salido en todas partes Sí, la Sofía esta. Está aquí, te la paso por WhatsApp la imagen para que la vale, voy. tengas, Sofía. Sí, bueno, aquí por ejemplo, que hay una reunión de las Naciones Unidas, en Claro, donde está, pero mirad. vamos, que la habéis visto en todas partes, que Si hasta este la es el visten y nivel, tal. si este muñequito con este brazo falso, pero esta le han puesto una máscara como de actor, de esto que usan en las películas para cambiarte las facciones, pero que es una máscara entera. Esto, la Sí, que verdad, además es solo el torso, porque lo intentamos hacer antropomórfico y tal, pero es que es solo el torso, Sofía. De ahí para abajo es todo, el, digamos, el soporte donde silicona, está todo claro. el resto. O sea, Pero que lo que quiere me decir que refiero la es parte que no tiene piernas, que ni siquiera tiene sí. autonomía para ir andando. Pero si yo soy una persona mayor, digamos un futuro en el que conseguimos desarrollar, porque sabemos que en todas partes, de hecho, hay una falta de cuidadores, ¿vale? Estabais diciendo por ahí todos los empleos que se van a perder debido a pues, estos autómatas y demás, pero sí es verdad que hay trabajos que no queremos hacer, como por Claro. ejemplo ser cuidador. Ser cuidador es un trabajo bastante horrible y en Alemania están, por favor, suplicando, porque era todos los trabajos que ofrecían en Alemania, suplicando que vaya gente a cuidar de las personas mayores allí en los centros. Pues supongamos que podemos hacer un robot que por lo menos para las cosas de que si, pues darles de comer, hacer las camas, ese tipo de cosas, cambiarles de ropa, que lo haga un robot y vas y le pones a una persona mayor que a lo mejor tiene Alzheimer, demencia, Parkinson y está como ya perdido en su realidad y le pones este bicho, Ya, se pilla de todo, Parkinson y demencia, me ha encantado. no, Y bueno, Alzheimer y todo, y Hutchinson, y o me ha gustado. Me ha una de gustado el esas, pack. ¿no? Que son las enfermedades Sí, sí, sí. de la tercera edad. Sí, Pues le pones a esa persona esta supuesta cosa que es antropomir, pues oye, pues la verdad, pues no es lo mejor. En mi opinión, creo que estamos muy lejos de que tanto la manera de hablar como la manera de mover la cara y eso, o sea, no tiene nada que ver con una película de Pixar, por ejemplo, que los movimientos, que si el no tiene pelo y la todo eso es muy fluidez. realista. Pero estos que Claro, estamos ahora, es que estamos lejísimos, ya no solo en inteligencia artificial, que eso vendrá luego, pero en lo que es el hardware y que se vea humanizado, casi mejor que ponme a Wally para cuidar a mi abuela, que esta muñeca calva. claro. Porque... Pero la cosa es eso, que también la función que queremos que realice. Bueno, te paso una foto sin ropa de la Sofía para que veáis un poco cómo es al desnudo, por decirlo así. En el fondo solo una máscara de látex. Por cierto, comentario bueno el de Camps, que dice que el ascensorista antes estaba obligado, antes de que existían los ascensores automáticos, ¿no? Pero aún así se ha mantenido durante mucho tiempo a nivel de un trabajo de clase, no solo la técnica de acelerar y frenar el ascensor. Bueno, ahí veis a Sofía con los brazos mecánicos y tal, o sea que prácticamente no tiene nada humano, solo el trocito de cara. Pero bueno, Pero bueno, esto puede ser también mejorable. Supongo que poner brazos, piernas y ropa no sería tan complejo, pero yo creo que es lo que es esto, el movimiento facial sigue siendo falso y yo creo que incluso para pues esas tareas en las que quizá la humanización sea difícil, o sea, sea útil, más que antropomorfizar, sería mejor eso, simplemente humanizar ligeramente como si fuese eso, un dibujo de Pixar, como
pequeño perrito o un osito cuidador o lo que sea, yo creo que tendría mucho más éxito que esto que están intentando, que da mucho yuyu. A mí me lo Sí, da, vamos. pero ahí ya estamos hablando, fíjate, de algo del trabajo humano y tal. Ahí entraríamos, por ejemplo, en la distopía del videojuego de Detroit Become Human, ¿no? Que nos muestra un mundo en el que estos robots ya andan, son más autónomos, y, y al margen de que luego desarrollan personalidad y pelean por sus derechos y tener derechos y propiedades como un humano cualquiera. Me borro todo eso. Voy a una cosa que solo se aparece al principio del videojuego y luego el resto no se menciona tanto, que es que hay mucho odio hacia los robots porque quitan trabajo a las personas y crean una crisis de paro porque mucho trabajo lo hacen estos robots. Trabajo mecánico, trabajo manual, trabajo asistencial, que nadie quiere hacer. Entonces Igualmente, claro, es se lo que te genera un decía. paro masivo. Entonces también hay que jugar un poco, yo creo que también del cuidado Mira, de yo automatizar demasiado. Yo creo que hay que automatizar todo lo posible, esa es mi opinión, pero que tiene que ir acompañado de un trabajo pues, gubernamental, de pues, el Ministerio de Empleo, lo que sea, para crear otro tipo de trabajos que sean mucho más satisfactorios para la sociedad. Porque vamos a ser sinceros, ser camionero, por ejemplo, eso es una auténtica pesadilla. Esta gente está todo el día sola, algunos van incluso, bueno, la familia, ¿no? El Muchas marido y la horas y mujer. tal, Yo he llegado a ver pero si no, camioneros en Alemania, hay mucho camión, porque, o mucho sea, persona de tránsito. es exageradísimo lo que hay en Alemania, pues van con el perro, porque esta gente pasa horas y horas y horas solos y trabajan muchísimo y sinceramente estar sentado sin poder ni siquiera levantarte de la silla bueno, y la responsabilidad que es conducir también con tantísimo peso, todo lo demás. Si fuésemos capaces de hacer los camiones autónomos, ¿no? Como el Tesla, pero que lo que sería todo el transporte por tierra fuese autónomo, claro, tienes que buscar que esta gente tenga otro tipo de trabajo mucho más, o sea, todo es poco a Claro. poco. Pero por mí, cuanto más automatizado esté, muchísimo mejor. Ciertos trabajos sí que deberían estar. Bueno, en la peli, creo que es en la peli de Logan, la de Lobezno, la última, hablan de que, como es un poco futurista, pero vamos, tampoco dentro de 60 años, sino que es en un futuro más o menos cercano, se enseña que los camiones están automatizados, lo dicen. Siguen las líneas de la carretera y no sé, y son transportes todos automatizados. O sea, es curioso esos trabajos, por ejemplo, sí, pero claro, ahí entramos en otra polémica, que es la que se salió hace unos años y bueno, todavía sigue rodando, que es la de ¿deberían pagar los impuestos los robots? O sea, gracias, Rubén. Ahí choca esos 5 a Taulfo, ahí están contigo. Pero no, porque mi opinión es no, porque tenemos fábricas de coches en los que sí trabajan personas, pero están totalmente automatizadas, fábricas de cualquier tipo de cosa, por ejemplo, una centrifugadora, un automático de laboratorio que te coge las muestras de A y te las lleva a B, ya está todo hecho máquina. Los Claro, robots ese trabajo, no son entramos en una distintos de máquina, eso. en un abanico de máquinas muy amplio, ¿eh? O sea, en un abanico de robots muy, muy amplio. O sea, porque lo que todos pensamos, lo que tú has dicho en el coche. O sea, yo estaba en la fábrica de BMW de Múnich y era todo robots. O sea, tenías un espacio pues, casi de un campo de fútbol y veías a 10 personas. El resto eran robots, lo que he dicho antes, apretando remaches, soldando, juntando, Ujú. encajando, pero eran todos brazos robóticos y tal. Dices, este trabajo lo podrían hacer muchísima gente. Sí que es verdad que hay más Pero lo harían producción, peor, sería un lo trabajo harían más lento, horrible, porque mucho obviamente. trabajo de cadena Sí, de sí, producción es trabajo horrible, porque yo he conocido a gente mecánico. y lo pasaban también mal, es todo el rato haciendo el mismo, enchufando el mismo Claro, tornillo, 24, no 24, no, 8 horas y a veces pues yo, más, ya yo, sabemos yo que estaba muchas haciendo veces ese es trabajo, más. ¿eh? Yo estaba en una fábrica haciendo ese trabajo, porque no había máquina para hacer una cosa y había que meter unas cosas en caja y tenía una persona que doblaba cajas, nos íbamos rotando, pero yo, por ejemplo, doblaba cajas, se me daba muy bien doblar cajas, de esto que te dan la pieza Guille, plana y la experto en doblar doblabas. cajas. Sí, lo hacía muy rápido, ¿eh? Pero luego había otra persona que lo metía en la caja y otra cosa que lo cerraba. Y luego nos rotábamos. Pero un trabajo totalmente mecánico, que te tirabas 2 horas Monótono, haciendo eso. Pu, 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 pu. que no Que ya te ni pensabas, permite que crecer, no ibas. te permite desarrollarte Claro, creativamente, claro, buscar pero sí, soluciones. Es lo mismo para todo eso el éramos rato. 3 personas. 3 personas con un salario y con una cotización. Si tú lo automatizas y pones un robot, me da igual un robot o 3, me da igual. Ya no hay ese salario, con lo cual
la empresa gana más dinero porque aparte va más rápida produciendo, tiene unos pequeños costes de electricidad, mantenimiento y adquisición que se amortizan más rápido que cualquier trabajador al que le tienes que seguir pagando. Y nosotros cotizábamos. Esa persona, o sea, ese robot no va a cotizar. Sí que es verdad que genera un puesto de trabajo detrás, que es un técnico, pero yo estaba en una fábrica y había 2 personas para tres, para todas las Claro, máquinas de la fábrica. Y pero eran máquinas que si se convirtieran en personas, muchas de ellas, las que no todas, obviamente, había algunas que tenían que ser máquina porque no hay más tutía, pero muchas, si las sustituías por persona, mejor añadías una plantilla de 50 personas. O sea, ¿se genera un mejor empleo y de calidad? Sí, pero numéricamente no, pero producen más rápido, con lo cual más beneficio y en teoría debería pagar más la empresa. O sea, ahí hay que hacer sí, un cálculo de pero números para ver. yo creo que no hay que hacer un cálculo de Espero. números. Yo creo que hay que traer automatización, como están diciendo por aquí, y luego hacer un cambio social, un cambio en cómo funciona el trabajo, en cómo funciona la economía, para que toda esa gente no es que tú no estás sustituyendo un trabajador por un robot. La idea sería que va pasando el tiempo, esta empresa va mejorando, vas metiendo máquinas, que no necesariamente robots, que es lo que ha pasado, pues lo que has dicho tú, en BMW. Ejemplo, empresas que meten berberechos en latas. Todo eso está Hay cosas de automatizado esas que y se siguen poco a haciendo a poco, mano, ¿eh? sí, sí, ya lo sé, Porque el pero material me es tan refiero, sensible que se rompe. Eso es pero me curioso. refiero, el mundo se va a automatizar, hay cosas que nunca se van a poder, pero la mayoría se podrán. Y, y desde que construíamos los coches a, bueno, pues a cincel y destornillador, ahora han cambiado muchas cosas y tendremos que ir, pues como dice la Parra, de nuevo, época de transición. No es que mañana toda la empresa de Campofrío despida al 100% de la plantilla y se compre No, hombre, 300 robots. Eso va eso poco a nunca va a poco. pasar. Juanito se jubila Porque, y es un robot, pero aparte surge otra industria nueva X que necesita gente más capacitada, más cualificada, porque como decían por ahí arriba, yo creo que ya tenemos la capacidad para dejar de tener esclavos humanos, porque al final el claro, 80% de los puestos de trabajo que existen son esclavizantes y los que no, los convierten en esclavizantes por las horas y todo. Entonces, al final, lo mejor es que los trabajos que son monótonos, duros y que nadie quiere hacer, pero que alguien tiene que hacer, los hagan las máquinas. Y los trabajos que son para una persona que, pues, que están bien, no te digo que tengas que ser feliz en tu trabajo, esto no es el mundo de Yuppie y que la mayoría... A ver, trabajo es trabajo, todos lo sabemos, pero que no sea sí, un esclavismo, que no sea una causa de tu depresión y que apenas puedas llegar a fin de mes, etcétera, etcétera. claro. La cuestión es que en el fondo todo es lo que dices. Obviamente, por ejemplo, ir a por olivas, ¿vale? Recoger aceituna de toda la vida, trabajo de España de toda la vida. Si no habéis ido, yo he estado poco, pero yo fui, es lo de varear, hacer suelos, cogerlo. Vale, eso es un trabajo enorme. Pero es que ahora mismo hay unas máquinas que son unos arcos así, que se planta la oliva en medio, la sacude, recoge todo y sigue. Y lo conduce una persona. Y va más rápido y es una persona. Y Claro. aparte, sí, es un trabajo aburrido porque vas en tu máquina, das al botón, tal, pero es una persona haciendo un trabajo repetitivo. Cuando lo otro, tenías un montón de personas por oliva, tampoco es que fueran 40 más, pero Claro. era más gente que está ahí pasando frío o calor, según toque el día, más frío seguramente, y esté pues, pasándola mal y tal. Y dices, bueno, vale, ¿cuántos puestos de trabajo se genera por una cosa y por otra? Claro, es mejor que la gente no sufra el frío y tal, pero claro, si te cargas 15 puestos de trabajo y tu puesto de trabajo detrás es el del que conduce, el del técnico de mantenimiento y el ingeniero que lo crea, Ya, pero Guille, claro, es que no, es que es lo que, mira, es que justo Patata Monstruo dice, os estoy viendo con un bombín y un monóculo teniendo esta misma discusión con la revolución industrial. ¿Qué locura es esta? Telares manejados por máquinas, ¿dónde quedarán los claro, humanos? a ver, Es así, o claro, sea, la telar, vida sí, avanza o sea, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? y Yo la prefiero eso a economía tener avanza. gente más machacada o gente como estaba cogiendo la fresa o cogiendo o recogiendo la aceituna, o sea, la aceituna o la uva o lo que sea, que pasa ahí calor y que hace muchísimas horas, se paga muy mal, que es un trabajo que ni siquiera aquí muchos queremos ¿Quieres hacer, salir, eso es la Tyson? verdad. Voy a abrir al perrito. Pero sí que es verdad que habría que ser consciente de que cuanto más automaticemos, la población no va a desaparecer, hay que darle salida a todas esas personas laboralmente. Entonces, ser consciente de cuánto dinero y cómo
mantenemos ese balance de beneficios para el Estado o de impuestos que se cobren por trabajador para mantener a todos por igual. Claro, Porque, pero claro, lo que no eso se podemos decir va es, adaptando solo, igual que se ha ido adaptando claro, desde la revolución industrial. vamos a tener que ver un salto. Hay que pensarlo, que todos queremos automatización, pero no es algo de así, venga, todos por máquinas. Y luego hay trabajos que sí que es verdad que es que las máquinas no pueden hacer. Por ejemplo, cosas como enlatar ciertos productos no los pueden enlatar máquinas porque los rompen. No son lo bastante sensibles como para manejar el producto sin romperlo. Entonces tienes que tener a gente enlatando. Y es un trabajo repetitivo de la leche, sí, pero es que no lo puede hacer, no lo puede hacer una máquina porque no existe. Siempre habrá cosas que las máquinas no pueden hacer hasta que lo puedan hacer, eso también es cierto. Pero yo creo que todas esas cuestiones de, bueno, es que hay que poner que si impuestos, que si tal, eso yo creo que cuando pase la época de transición que durará los años que tenga que durar, 100, 200, 300 años, eso se va regulando solo. Porque lo que no puedes Claro, hacer es que de repente todo el mundo está en la calle. Entonces hablamos de algo que va a ser literalmente muy poco a poco. Entonces, bueno, claro. La cosa es cuánto el tiempo, porque lo que tenemos es que sí que es verdad que la revolución industrial en su momento pero fue un proceso muy largo. Aquí estamos hablando de una tecnología que corre que se las pela. O sea, que ahora mismo la legislación, por ejemplo, no se adapta porque le pilla. O sea, nos está pasando con muchas tecnologías digitales, con cosas como, o sea, ¿cuánto tiempo hemos tardado en tener, por ejemplo, una ley para el ciberacoso? Enorme. Ha pasado un tiempo enorme desde que aparecieron las primeras redes sociales. O sea, quiero decir que la legislación muchas veces, cuando yo hablo legislación, política, burocracia, todo lo asociado va muy lento, asociado a esta mecánica y a esta tecnología avanzada. Entonces, ahí es donde también hay un gran esfuerzo por parte de las sociedades. sí, dice, en España no puedes usar sistema de aparcamiento automático de Tesla para aparcarlo con el teléfono. Claro, yo creo que este tipo de cosas también tienen que llevar un tiempo en el mercado y hay países que son más innovadores en ese sentido y hay países que no. Es decir, habrá países que en cuanto salga el Tesla dirá, venga, haz todo lo que quieras con el Tesla y habrá otros que esperarán. Pues lo mismo con automatizar la industria. Al fin y al cabo, yo creo que es algo inevitable, como dicen por aquí, tienen que automatizarse para poder competir, porque cada vez hay más empresas, cada vez Sí, hay más competición, pero también es verdad que si no hay ningún trabajador, ese país se hunde. Entonces, eso se va regulando, yo creo, poco a poco y no creo que sea algo que vayamos a ver a corto plazo de repente pues despidos masivos porque han inventado un robot que yo qué sé, ¿sabes? claro. Claro, es que eso también, o sea, es algo que no vamos a ver a corto plazo. Vamos, yo creo que lo llegaremos a ver, buenas font que se ha pasado. Esto va para largo, sí. Exacto, por eso, que no lo vamos a ver instantáneamente, pero sí que es verdad que estamos ante quizás el borde de ese abismo, no en el sentido Ujú. negativo, pero sí ese gran cambio que va a ser esto. Y los robots sí que es verdad que cada vez se les puede programar para cosas mucho más complejas y ya siempre no vamos a la fábrica, ¿no? Por el sentido de Donde más trabajo hay también, donde el sí. trabajo es donde más automatizado, pero si llegáramos a los coches estos automáticos de Tesla, todos los taxistas y Uber, hasta luego. Claro. O sea, Dice Rebel que si alguien ha pagarías visto que una licencia. el capitalismo se haya regulado, pero una cosa es que de repente el 80% de tu población deje de pagar impuestos porque no está contratado o no está produciendo o no lo que sea. Eso no es sostenible, entonces de alguna manera se va a tener que sostener. Entonces, Claro. bueno, Bueno, también aquí ya no vamos a entrar en temas de no, capitalismo no, ni eso, no, porque no hay sistema perfecto, porque el capitalismo no siempre lo es. piensa al crecimiento tal, pero el sistema comunista tampoco funciona porque es una utopía y tal. Entonces, yo creo que hay que mezclar cosas buenas que funcionan en cada sistema, intentar hacer la amalgama puzzle Vaya de esto. ¡Uy, va! pedazo de raid nos acaba de ¡Ojo! hacer Lord Drauger. Lord Bienvenidos, Brauer, bienvenidos. ojo, ojo. Vamos a hacerle Sí, sí, sí. Dale, voy a hacerle el SEO. este. ¿Tú sabes hacer SEO? Bueno, creo que tampoco hace falta ¿Lo estás haciendo? No, porque porque vamos, todo obviamente lo que nos nos trae. ha triplicado, cuatriplicado la cantidad de Se posiciones que decimos viene. por aquí. Bienvenidos, Hoy chicos. hay comida.
A los Poder que comer estáis por Raúl. aquí, muchísimas gracias por esos follows. Y todo estamos, bueno, nosotros somos un podcast de divulgación científica, somos el camarote de Darwin y de vez en cuando pues hacemos una vez a la semana o así directos por aquí que luego van al podcast. Así que bienvenidos, hoy estamos hablando de robots, de inteligencia artificial y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué surge y para charlar con vosotros. Así que voy a quitar Sí, podéis. el sonido de los follows, ¿vale? Porque Porque no mucha para, gente... no para, le vais a gastar la mano al pobre Ahí, al Ataulfo, pobre que no es que me Ataulfo, aparte. que os choca a los 5. Pero sí, bienvenidos todos. Echadle un ojo luego al podcast cuando acabe, que lo tenemos por aquí. Si ponéis Os lo exclamación ponéis. podcast, os sale. Estamos en todas Ahí las lo tengo. plataformas. Así Estamos en todas las plataformas, que. hablamos de ciencia de curiosidades Sí, y hacemos directito. Y hoy estamos con robótica. Estábamos hablando de a qué punto estamos de robótica hoy, pero sí que es verdad que estamos hablando también de la parte de cómo la sociedad se tiene que adaptar. Ya estamos en la parte, bueno, estamos terminando la parte social, ¿no? Pues ya claro, hemos llegado de a la robots. conclusión de que la sociedad se va a tener que adaptar y cuando decimos sociedad, la política, ¿What? economía, de todos los ¿What? sistemas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra Bueno, ¿qué raid. pasa? Hoy se ve todo el mundo. Venga, venga. O sea, el Para arriba, venga. miércoles de raids, Que ¿qué se es suba esto? la gente, venga. 350 personas. Pues venga, ala. Si lo sé, no vengo. Yo Éramos sin pocos y parió la abuela. Y todavía sigue lo de esto y 60 polizones, o sea que. sigue machacando el botón. Bueno, bienvenidos a todos. Es que esto es una locura. Yo digo, va, no me voy a afeitar, que no va a venir gente. No, hoy nada. Pues mira, toma. Venga, toma público, gente. En el Beagle hay hueco para todos. Voy a poner aquí para un marcadorcito para acordarme y luego hago ahí un este. Bienvenidos a los chicos que venís con Ecodiuku, que ya sabéis que, bueno, la mayoría venís con él, pero yo lo digo que Diego pues habla de cositas del cambio climático y ha estado en la COP26, así que aseguro que ha estado muy interesante ese directo, que lo sé yo, que te sigo ahí. Así que nada, Guille sigue más o menos con lo que estábamos. Sí, habíamos explicado bienvenidos. robótica, pero bueno, como viene mucha gente, yo creo que vamos a hacer como aquí vamos a cerrar el tema y enganchamos con la siguiente parte de robótica. Dale, claro. ¿No? Te pasa un vídeo que es para ver un poco cómo el que me pasaste el otro día, que lo tenía guardado. Bueno, bienvenidos a todos, soy muchísimos. Tenemos un podcast que se llama El Camarote de Darwin. Aquí tenéis Laura Flor de Ciencia, pero lo pongo en el chat. No, ¿vale? ya lo he puesto yo, ya está. Y por cierto, pues yo martes y escuchar. jueves hablo de noticias científicas, ¿vale? Que también cuento cosas muy, muy curiosas. Modificación genética, cosas que están pasando en el mundo para que estemos aquí todos actualizaditos. Así que mañana a la 1 pasaros a ver si os gusta también lo que hago. Que esa es otra. Pues sí, y pasaos a ver los programas, porque tenemos programa de todo, de la guerra del emu humano, el próximo programa va del Alzheimer y, del Parkinson, y de cómo las mitocondrias están involucradas. Ah, sí, ese lo subo el viernes. Lo subimos el viernes, hemos subido uno sobre paleontología y el Mapinguari, que es una criatura de leyenda. Que me aburres. Y bueno, no ahí tenemos esto. Echarle un ojo a los podcasts, gente. Son el camarote de Darwin. Mira, ahí tenemos el vídeo que teníamos preparado. Que estos son de Boston Dynamics, obviamente. Es que mola muchísimo, es que es una pasada. Es el robot Atlas. Y como le veis, pues tiene un ritmazo ahí andando, lo veis. Se desplaza en distintas plataformas. Está más ágil que yo. Al final lo veréis cómo está más ágil que yo. Y cómo tiene esa capacidad de moverse, tiene esa autonomía. Tiene una cadera que se balancea, se ajusta giroscópicamente a los movimientos de salto, como veis, se amortigua las caídas. Aquí tenemos a otro. Todo esto, obviamente, está sin pilotar, pero hay que decir que este movimiento, este recorrido que hacen, está como preinstalado. ¿De acuerdo? O sea, ellos no se mueven por voluntad de, bueno, ahora voy saltando por aquí, y ahora me subo, y ahora me pongo de cara a ti. Sino que estos robots tienen como prediseñado que tienen que hacer estos movimientos. No van a lo loco aquí, ahora me voy a hacer un mortal para atrás porque... Claro, ¿vale? Les han dicho, todo esto está tienes que hacer medido. Esto. Claro. Es parkour. Dicen por aquí, no sé si son muy útiles. Yo creo que son útiles sobre todo pues quizá para exploración, para, bueno, pues para militares en general. A mí me da un poquito de miedo, lo que puede llegar a hacerse con esto. Y aún así, lo que dice Raúl es que es una flipada, es que es muy fuerte. Tiene usos militares, pero puedes tener uso para que haga la compra de una persona mayor. Si tú le consigues dar el patrón de recorrido que tiene que hacer hasta la tienda y volver,
se le puede dar fácilmente que vaya a hacer la compra, por ejemplo. Se le puede utilizar, bueno, para... Siempre pensamos en usos militares, que la verdad, porque, o sea, antes hemos mencionado, al principio del programa se ha mencionado a DARPA y gracias a DARPA tenemos Internet. Y el uso Claro, primario de Internet era un fin de comunicación militar. Es decir, eso lo impulsa. Pero sí, también esto puede ser para acompañar a alguien andando o simplemente pues con fines de explorar o cosas como zonas como Chernóbil o claro. zonas como Fukushima, zonas muy arriesgadas de mandar a una persona por muchos Ujú, trajes NBQ que le pongamos, exacto. pues mandamos a este bicho y que se la juegue. Sí, Palma, pues ya ves tú. Es como los robots TEDAS, ¿no? Los robots para desactivar, pues hay veces que lo hacen los propios TEDAS con todo el traje y tal, pero Claro. ante el peligro se manda un robot y si pasa algo, pues adiós. Que recordemos, la Aunque, definición de robot es esclavo, fíjate lo que dice servidumbre. Tony, es más barato mandar a un hombre. En realidad, depende de dónde seas y de quién seas, que esto es lo que también ya filosóficamente tiene, bueno, Claro, éticamente tiene aquí cuestiones, depende de quién seas, vales menos que un robot. O sea, claro, nosotros lo porque vemos de eres que tan una barato vida como... Sí, mm, vale mucho y tal, pero por ejemplo a los limpiadores de Chernóbil, para como estaba en ese momento el gobierno soviético, eran menos que animales. O sea, a la gente le daba igual que palmaran 10, todo gracias, todo por los soviéticos y tal, y a la sí, muerte. Les exacto. importaba un pito. O sea, eso también es verdad que esto depende de en qué país te toque. Claro, a ver, barato entre comillas, como dice la parra, educación, crecer en edad adulta, seguridad social en nuestro caso, casi que luego te quedas en paro y te están pagando del Estado, etcétera. Pero a nivel de dineros, cuando han invertido 1 millón de dólares en crear un solo robot, pues casi mejor mandar al obrero de turno, y no lo digo pensando, o sea, yo no opino igual, obviamente. Para mí una vida vale muchísimo más que cualquier armada de robots, pero a nivel beneficio de una empresa, si se te rompe el robot, tienes que volver a construirlo, en cambio, si se muere esa persona, contratas a otro y ya está. Claro, también dice Alberto, dice que ahora que son caros, porque claro, ahora un robot Atlas pues vale muchos millones, pero es como el primer ordenador y además le vemos ahí con toda la mochila y tal, pero seguro que según pase pueden usarse materiales más baratos en su construcción y que sea más fungible un robot y que si se te estropea, se rompe o Claro, pasa algo, pues como bueno, todo. pues es Ahora barato. se te cae el móvil y depende si te has gastado poco, pues te compras otro, ¿no? Que es lo que me pasa a mí, que soy manos de trapo. Me compro otro móvil porque me costó barato y no pasa nada. En cambio, si me he gastado 1.000 euros o 1.500 euros en comprarme el último iPhone, ahí ya problema, claro, ¿no? Entonces, bueno, Claro, lo que pasa, mira, me gusta la parra porque dice, él pensaba en un ejemplo, un piloto de cazas, que sale más barato un robot o una IA que un piloto humano. Sí que es verdad, pero estamos hablando de mucha más complejidad. Estamos hablando ya de, aquí lo veis desde arriba, el movimiento que tiene, pero sí que es verdad que, y ahí es algo muy interesante en las IA, hasta qué punto queremos que una IA tenga esa capacidad. Porque sí. claro, aquí entramos en las leyes de la robótica, las tres leyes de la robótica. Si no las conocéis, Espera, son espera, las tres. vamos Ah, a ver vale. primero este vídeo que me lo ha pasado Rising Robot, que es de los robots de Boston Dynamics fallando. ¿Vale? Porque he visto el vídeo final en el que hacían el La toma parkour buena. y todo, pero claro, no siempre todo es perfecto. Es decir, si tú le pones esas 4 cajas que conocen y aún así la mitad de las veces fallan, pues todavía estamos un poco lejos, aunque bueno, eso es Claro, cuestión de pruebas. Así que miramos este vídeo que es guay. Mira, cayéndose. la ¡Ay! toma falsa. Ahí con... Ahí va. Claro, es que... Uf, ahí le ha fallado. Ahí ha tenido una fuga de la. Ahí va. Pobrecicos, pobrecicos. Ahí va. Está gracioso este vídeo, ¿eh? Este sí que me representa. El de la voltereta que me representa totalmente. Ese Claro, mola, esa mola. Eso es como esto es los un vídeos sábado por la mañana. sí, de cagadas y a reírnos un rato. Y a mí además es que prefiero que sean de robots porque sé que no sienten dolor. Entonces no pasa nada. Lo que pasa es cuando te llevan los robots de cubatas, pues están ahí de cubatazos y por la mañana están que no rinden, están que no pueden. Pero sí que es verdad. A ver, voy leyendo. Factor humano puede fallar. Bueno, lo que íbamos a decir, las leyes de robótica, ¿no? Porque una Dale, IA dale y ahí. tal. Porque
Vale, las 3 leyes de la robótica, para el que no se las sepa, las voy a leer tal cual son. Las estableció Isaac Asimov, que ha escrito un montón de novelas de ciencia ficción. Creo que lo más famoso es Yo Fundación Robot y y la más Fundación, por conocida supuesto. es Yo Robot. A nivel comercial, Yo Robot, a nivel de gran obra, Fundación, ¿no? Que tiene un montón de Yo me lo leí libros. hace mucho, me lo quiero volver a leer. Y las leyes aparecen mencionadas en el relato Círculo Vicioso, ¿vale? Del 42. Ojo, hablamos del 42, plena eh, guerra mundial. O sea, estamos hablando de una época en la que el robot era algo súper fantasía. No Claro, hablamos de no, una época hablamos de moderna. ayer. Y él estableció 3 leyes. La primera es que un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción, ojo, esto es importante, ni permitirá que un humano sufra daño. ¿De Claro, acuerdo? pero Es eso es decir, lo que mismo que cuando hay un accidente y no haces nada y te pueden denunciar por, ¿cómo se dice en español? por omisión Por de omisión de ayuda o de socorro, socorro, eso. de Entonces, socorro creo que ellos es. igual, ¿no? Claro, no pueden ni causar, es decir, no pueden atacar a un humano, pero tampoco pueden ver que un humano esté en peligro y decir, bueno, pues allá se pide el robot. No puede hacer eso. Luego tenemos la Claro. segunda ley, que dice, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto por la primera ley. Es decir, no le puede decir robot mata a fulano, porque robot le entraría en conflicto con la primera y no lo haría. A no ser que ¿Vale? Le puede estar. fulano sea Hitler. Claro, pero, claro, pero no podría, porque Hitler era humano para nuestro pesar. Ya, pero Hitler Pero, mataba a muchos humanos. pero ¡Pum! es por, Implosión. explosión. Ahora viene otra ley y luego la ley cero, que es la que no conoce mucha gente. Pero bueno, en este caso, fíjate que en teoría esa es su norma, pero si tú das algo envenenado y el robot no sabe que está envenenado y dice robot da de comer a alguien, estaría incumpliendo en teoría la primera ley. Fijaos, ahí Pero si el no lo girito. sabe, ahí hay excusa. Si no sabe que Hay hay vacío veneno. legal, vacío legal Claro, claro. robótico. O sea, caos. Y luego, fijaos, tenemos la tercera ley que dice, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera ni con la segunda ley. Es decir, siempre se va a tener que sacrificar. Efectos netos. Es coherente, ya que un robot, en teoría, sigue siendo un esclavo. Y de esto que no se Sí, nos salga de la cabeza, son por la esclavos por definición la de la propia palabra definición de la robot. palabra. Claro, de robota, que creó Claro. Karel Capek. ¿No? Y luego tenemos la ley cero, que es que un robot no puede dañar, a la humanidad o por inacción o permitir que la humanidad sufra daños. ¿Vale? Ya no solo al individuo, sino al conjunto. Esto hubo que ampliarlo, bueno, pues por la concepción, ¿no? Porque lo que tú has dicho, cosas como lo de, pero Hitler dañaba a muchos humanos, entonces. Ahí, claro, pero es lo mismo que las cosas cuando viajas al tiempo y matas a tu abuelo. O sea, son cosas que no. Que Claro, paradojas que pelea. No, no hay claro, una pero solución. esta, por cierto, es del 85, la ley cero. Es del relato Robots e Imperio. Pero en este caso entramos en cosas como estas 3 leyes son muy fáciles de aplicar, pero ya empezamos a toparnos con cosas como los famosos test de conducción de los coches automáticos de qué atropellas, a una vieja o a 3 niños. Vale, voy a silenciar el WhatsApp, que está molestando. Sí, que Es que lo, está lo tengo zumbándote abierto un para que poco. Guille me mande las fotos y poder enseñároslas, pero lo silencio, lo silencio. Claro, eso es lo que decimos, que con las leyes de la robótica es fácil tener un conflicto, ¿no? Es como, son súper claras ya. Pero, por ejemplo, ahora estamos viendo los famosos test de los coches automáticos de qué es mejor. Evitar atropellar a una persona y estampar un coche con dos esto, o atropellar a la que está pasando y que sobrevivan los dos que va dentro. ¿Cómo los cuantificamos? ¿Sabéis? Claro, Eso ya es más complejo. Es muy y, difícil. y eso, fíjate que yo cuando estaba en el instituto, o sea, en el año de la polka, hice un curso de como mediador, para ser mediador pues, de problemas que había en la clase y tal. Y es que justo era ese tipo de cuestiones, en plan, el tren, si va por aquí mata a tu hijo y si va por aquí mata a 20 niños. Hay un juego de cartas gracioso que es de ese tipo, que es de los que hacen los beats estos de humor de cianida, estos que son tan graciosos, que lo Sí, habéis visto por internet. Pues hay un juego de mesa que es poner un tren y tú tienes que ir poniendo las vías e ir llenando de cosas las vías. En plan, por cuál camino atropella algo menos. claro. Entonces, atropellas un bebé o un anciano, pero el bebé es diabético y es malvado. Un Entonces, diabético, bebé diabético malvado.
Entonces, ya, digo, bueno, pues entonces atropelló al bebé, ¿sabes? ¿Cómo Con el se llama el tranvía. juego? ¿Te acuerdas? Lo voy a buscar, lo busco mientras estamos esto. Pero, quiero decir, ¿por qué se hacen estos test que tú dices, joder, no se puede elegir? ¿Qué atropella? ¿Una embarazada o a dos ancianos que van dentro del coche y se estampa el coche? Claro, Estas cosas no las puedes, la máquina tienes que darle opciones, porque la programación no le permite improvisar. como Tiene que nosotros. tener, Claro. claro, entonces, por eso una IA pilotando un caza, como hemos dicho antes, el caza va a interpretar cosas, pero muy básicas. Entonces, si él, por ejemplo, algo tan sencillo como, y bueno, ya ha pasado con humanos, pero si yo cojo y aparento que un edificio es de un enemigo, el caza va a identificarlo y va a dispararlo. No va a pedir confirmación de quizá no es un objetivo, es de mentira. No, el caza va a decir, la inteligencia va a decir, ¿esto se parece? Pues le disparo. ¿No se Ujú. parece? No le disparo. Y si ya hay fallos con ciertos pilotos de ciertas naciones que han bombardeado escuelas y hospitales, accidentalmente, pues imaginaos una IA que ni siquiera pide confirmación. La IA dice, ¿es A o B? ¿Es A? Disparo. ¿Es B? No disparo. Ya está. Lo Hmm. mismo con los coches automáticos. Por eso, Claro. todo Pero es esto que lleva mucha complicación detrás. exacto, y ya no es solo cómo, ¿no? Cómo el coche va a decidir cuando tú le has dado las explicaciones, sino es la persona que diseña eso. Porque igual que tenemos médicos que no quieren administrar el fármaco final porque tú te quieres morir, hay gente que no va a querer decir, yo es que no quiero tomar la decisión de ser el que ha escrito este programa para el coche, ¿no? Para este Tesla que conduce automáticamente y que puede atropellar o a una niña o matarme a mí. Bueno, porque voy dentro, Claro, ¿no? O matar al conductor. Entonces, al fin y al cabo, eso es más complejo porque también hay personas, hay humanos detrás de decirle al coche cuál es la decisión que tiene que tomar. Aunque bueno, estamos por ahí viendo que hay gente que dice, pero bueno, ¿el coche sería capaz de distinguir si es un niño o una señora bajita? Bueno, pues a lo mejor no. Yo creo que no estamos claro, eso, en ese claro, punto. Yo creo que esa, ahora esa es estamos... buena. ¿Atropellas a un niño o a un enano? Al final es que siempre tiene Está que buena ser, esa. tiene que ser siempre la señora o el señor mayor, ¿no? Pero yo creo que un coche no es capaz de distinguir eso por muchas cámaras que tenga, sino que puede distinguir cuánto daño va a hacer, o sea, cuánto va a ser el golpe, cuántos newtons va a hacer, qué daño va... Pues si hay un árbol no es lo mismo que si hay una casa, ¿sabes? Entonces ese tipo de decisiones hay que ir viéndolas, pero aún así yo creo que la persona que está diseñando esos programas de, bueno, pues ese software en el que le tiene que decir al coche qué es lo que tiene que hacer, es bastante complejo. También ser la persona que tiene ese peso sobre los hombros. Claro, es que todo eso es muy complejo. Por eso cuando decimos, todos coches automáticos. Sí, pero no. Es decir, y eso que hay muchos accidentes en coche que vemos, pero no son la seguridad. Por cierto, te pasan las dos imágenes del juego, Voy. cómo se llama, por si lo quería encontrar. Está en español. No sé cómo ha salido en español, pero creo que está. Y abajo un ejemplo Este de es el lo de juego, ¿no? atropellar. Ujú. Trial by Para que lo vea la Trolley. gente. Entonces, ¿es Timmy o la La pareja de pareja viejos. Mr. and Mrs. Maguire? Y luego un ejemplo, ¿vale? De cómo va el juego, de cómo se las gasta para que os veáis, por si os Ujú. lo queréis pillar. A mí me hace mucha gracia. Dice, ¿qué quieres atropellar? ¿Un globo que contiene una cepa Ébola, muy contagiosa que se transmite por el aire de ébola o tu propia madre? Que si es matada volverá mucho más poderosa. con la chancla. Con la chancla más poderosa. Entonces, ahí estás pensándote que el ébola quizá vale la pena. Es de este rollo y vas añadiendo como cosas. Está Está muy gracioso curioso. luego de meterle. Este queda apuntado, queda apuntado. Y por aquí han dicho que David ha dicho que es Skybound Games, Tranvía Mortal, un juego de Cambia dilemas mortal. morales y homicidios. Ese. Yo lo quiero pillar, lo tengo en mi lista de pendientes de los que más quiero esto. Me gusta lo que ha puesto Gino, dice, nota del fabricante, si quiero vender mi auto, que mate, que sea menos a los que van dentro, o no me lo Y compran. luego alguien ha dicho por Es, ahí es- algo muy interesante que me gusta y es es verdad, por... para venderlo. Claro, Si lo piensas y dices, oiga, pero que si va a este mata atropellar a alguien, bien, no mata que mal. el coche se va a estampar, ¿vale? Usted cómprame el coche, que si en vez de atropellar a un niño, se va a estampar su coche, ¿vale? Y le va a matar. Y tú, Claro, vale, genial, vale, compro. exacto. Pero alguien ha dicho por ahí arriba que por qué pedimos moralidad a una inteligencia artificial cuando no se la pedimos
a la gente. pues al presidente de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? No ha dicho eso, eso lo digo yo, pero o Bueno, damos o sea, el quien premio sea, Nobel de la Paz a Obama, por claro. ejemplo. O sea, Claro. es un poco el concepto de qué es lo que queremos, hasta dónde queremos que llegue la inteligencia artificial, que lo hablamos el otro día. Ujú. Porque, claro, queremos una inteligencia artificial que pueda tomar decisiones o hasta ahí nos vale, queremos que sea más consciente, porque, claro, cuanta más conciencia le das, más capacidad tiene de decidir. Pero, Ujú. claro, nos hemos topado con que en muchos casos, y esto nos lo enseña ciencia ficción, cuando son conscientes ven que el humano está mal y hay que exterminarlo. Entonces, ¿hasta qué punto queremos dar esa conciencia, esa capacidad de decisión? Porque Yo ahora creo esto que, de los bueno, coches es algo B, es pero simplemente un científicamente, árbol de Guille, decisiones. yo creo que, ya te lo he dicho, que a mí me parece que se te oye entrecortado. ¿Se me oyen ahora? No, ahora está mejor, sí. Que yo O creo sea, que científicamente tenemos que saber, y que esto es algo muy importante decirlo, no estamos cerca de esta no, conciencia, de esta moralidad. Es algo que no entiendo. Me cago en el vecino y en su martillo. Porque ¿quién empieza de bajo la obras a las inteligencia 2 de la artificial. tarde? Por favor, traerme un Tesla asesino de señores. Pero bueno, Estampar como en la peli de Christine, ¿no? El coche maldito entrando por la ventana, algo así. exacto. Pero lo que digo es que tenemos que tener muy claro que es algo a lo que no vamos a llegar a corto plazo y yo creo que no vamos a llegar a largo plazo porque los neurocientíficos hoy en día no entienden cómo funciona pues eso del self-awareness, ¿no? De tu propia ser conciencia de ti mismo, qué es la moralidad, cómo está implantada en Bueno, nuestro ni la cerebro, propia todo ese tipo de cosas, filosofía, no ¿no? lo entendemos. No, pues es que ya No, no no, es la filosofía, es que si no ya entendemos algo a ni nivel siquiera a nivel biológico, teórico, a ni siquiera nivel lo entendemos a nivel biológico, teórico ni biológico. O sea, bioquímico, no lo ¿qué entendemos vamos de a ninguna manera. copiar? No podemos copiar nada, podemos Claro, copiar cómo funciona un idioma porque es estas letras que son ahora pues unos y ceros, lo que sea, ahora hechos un alfabeto y tal, pero en realidad no podemos copiar conciencia, no podemos copiar ética, no podemos copiar creencias, fantasía, porque no la entendemos. Entonces, bueno, a mí, ya te lo dije en su día, me parece un discurso, una discusión curiosa para tomarte con una cerveza, pero es algo que queda ahí. Es lo mismo que discutir qué harías en un apocalipsis zombie. claro. Mola, pero no es Pero algo de no, lo que estemos no. cerca. Bueno, voy a leer porque está muy. A ver, Está a primero, tope, un fire. Stream Elements está metiendo el hacha que da miedo a los que escribís párrafo. Porfa, Intentad mensajitos escribir podcast. cortos. Lo vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos cambiar o algo para que no meta tantos hachazos que hoy se está ensañando que da miedo. Claro, pero es que los Digo, mensajes muy esto largos no podemos leerlos. los mete hachazos que da esto. Pero me gusta lo que ha hecho Patata Monstruo de cuando te sacas el carnet de conducir tendría que haber una pregunta. ¿Usted se topa con un viejo y dos niños que atropella? Me gusta. Debería ser canon esa pregunta. Luego tenemos, ¿quién más ha dicho? De Font, hay gente que mata por su peso en cerveza y en ganchitos, os digo, 80 y algo kilos de ganchitos, y me los conseguí, lo vamos hablando. De Cuidadín. queso, de queso, podemos irlo negociando. Pero me ha gustado que ha puesto Gino, que le han borrado el mensaje, pero lo puedo leer, que dice que una inteligencia artificial realmente efectiva tendría que reconocer al ser humano que puede intentar destruirla. Su eficiencia podría indicarle que es mejor eliminar la amenaza. Sí que es verdad que entraría en choque con la ley de la robótica, lo que hemos dicho. Pero sí que es verdad que también que la ley de la robótica es tan obsoleta y son muy generalistas. Es decir, cogen, lo que se suele decir, el rábano por las hojas, porque lo que tú dices, no puedes atacar a un humano y debes defenderte a ti mismo, pero el humano viene con un cuchillo por ti. ¿Qué haces? O sea, habría que Claro. crear más complejo. Esto es muy sencillo mediante árboles de decisiones en programación. Es muy fácil hacerlo. Fácil. Entre Pero comillas, que claro. sí que se podría volver más compleja de cara a un árbol de decisiones y que al final la decisión, que al ser una máquina la toma en segundos, pudiera llegar a la conclusión de me defiendo o no me defiendo y me dejo. En ese sentido. Pero sí que es verdad que estamos muy lejos de esa conciencia, vamos, tanto porque es que no entendemos de dónde viene la conciencia ni biológicamente, porque no sabemos químicamente qué causa la conciencia. Sabemos Claro. que existen neuronas, que es muy compleja las conexiones, que ahí se almacena en ciertas partes del cerebro cierta información, o sea, asocia a ciertos conocimientos y comportamientos, ¿no? El lóbulo frontal y Puede que tal, lleguemos, pero pero ahora no sabemos cuál es no la lo vamos a ver molécula o nosotros. cuál es la reacción química que dice, por esto tienes conciencia, si yo te bloqueo esto, eres capaz de esto, pero te vuelves Una máquina. apático.
Claro. O sea, sabemos que hay trastornos psiquiátricos que se bloquean neurotransmisores, pero todavía no tenemos digamos, es así, una explicación que digamos, Ujú. es esto y no hay más. No lo Claro. hay. Entonces ahí tenemos un problema. Y bueno, y filosóficamente tampoco, porque con esto de qué es el ser humano, la conciencia y tal, es algo que llevamos miles de años debatiendo Discutiendo, y todavía discutiendo. y no sabemos ni por dónde cogerlo. O sea, Exacto. que es muy difícil eso programarlo. Se puede intentar que se creen respuestas naturales de cara a un estímulo externo, ¿vale? Que sean respuestas más o menos orgánicas, pero Claro, si te todavía dicen hola, nada, di hola. claro, Si esta persona se cae, intentas ayudar a recoger sus cosas o llamas a emergencias. Pero no. Esa idea que tenemos de inteligencia artificial, como habéis mencionado por ahí arriba, de la película Her, que si no la habéis visto, por favor, vedla, porque en recomendabilísima, o versión sea, original, con la voz de, bueno, con con Joaquín Phoenix y la Scarlett voz de Johansson, Johansson, eso, Love, una de eso, mis películas favoritas, muy buena, y ahí sí que te hace pensar, pero estamos muy lejos de esa claro, conciencia hecha en el aire, ¿no? Incluso estamos muy lejos de ver que nuestra propia conciencia pueda ser almacenada para un futuro, por ejemplo, ¿no? Más que la congelación. Imagínate, tú tienes una enfermedad, pasa tal, poder almacenar todas tus memorias en un chip para después, o incluso que ahora seas el ordenador, ¿no? Estas cabezas hablantes o lo que sea, eso no sabemos, no podemos, ni estamos remotamente cerca. Es algo claro. completamente, ya no es ciencia ficción, es fantasía. O sea, es a nivel dragones. Claro. Entonces, bueno, es Bueno, complejo. Dragones está más cerca que eso, yo creo, Sí, sí, sí. pero sí que es verdad que es muy difícil y vamos, todavía no se ha pasado el test de Turing, nada lo ha superado, porque acaban fallando. El test de Turing, por si no sabéis, es el famoso test este de Alan Turing, que fue el que creó también la máquina Turing, que es una máquina de resolución de algoritmos, ¿no? Que es muy complejo, hablaremos eso otro día, pero el test de Turing es muy sencillo. Yo cojo una persona, podría ser Laura, y digo que hay dos personas detrás de una pantalla, de una puerta, de lo que quieras, Ujú. ¿vale? Y ella haría preguntas, hablaría con esas dos personas, independientemente de hombre o mujer, da igual. Lo que ella tendría que lo que tendría que pasar es que una de ellas es una máquina y la otra es un humano. Y Laura, para que lo superara, Laura tendría que dudar de cuál de ellos es el humano. No solo porque dije, hola, Vale, yo soy el humano, hazme caso, él es un traidor. No, no, sino claro. se valoran cosas como tiempo de reacción de una pregunta. Laura diría, pues hace bueno. Y el robot a lo mejor, pues otra persona ya, pues sí, hace bueno, es soleado, hace buena temperatura y tal. A lo mejor el robot tardaría en procesar una pregunta, la inteligencia artificial, una pregunta que fuera coherente, una respuesta que fuera coherente Pero o tienes que seguirle el hacer juego. preguntas que se salgan de una respuesta Claro, simple, ¿no? En plan, ¿y claro, tú qué no puede decir, opinas de la inteligencia artificial? En plan, claro, dice, una pues, persona a lo mejor diría, pues no sé, es algo complejo, tal, y a lo mejor el ordenador ya tiene como una respuesta básica o dice cosas sin sentido, ¿no? Bueno, la claro. inteligencia artificial, no. Es decir, la idea es que se le lleve al límite a la inteligencia artificial para que genere respuestas medianamente automáticas. Se ha hecho, por ejemplo, con juegos de ajedrez y tal, pero eso es una tontería porque en el fondo es capacidad de predicción y resolución. Y ahí Claro, no vale dentro el de test de esas Turing. normas que no se amplían. Porque Claro, las normas de la sociedad o de actuar con sentimientos o imitando sentimientos, empatía y todo eso es extremadamente complejo. claro. Entonces, Es decir, jugando es solo sota, caballo y rey. Es decir, las figuras de ajedrez se mueven de una manera, el tablero existe, las normas son estas, y el robot incluso puede ralentizar las respuestas para que parezca ujú, que está pensando. claro, Pero, también, esa es otra. o dejarse ganar incluso. Pero Ujú, es fácil programar eso, pero respuestas naturales y que cuelen es más difícil. Y ninguno lo ha pasado. Siempre acabas sospechando de que son respuestas un poco prefabricadas sí. o que no te siguen el juego en su totalidad o que dudan o que tardan mucho en responder a cosas que una persona normal te diría sí o no.
Claro. sería más instantáneo. Sí. Entonces, Por cierto, nos ha llegado otra raid, que parece que es el miércoles de las raid, de el mi querido amigo miércoles Dani, no para, ¿no? Daniel Azconegui. Porfa, tenéis que seguir a Dani. Os pongo aquí el SEO porque él hace cositas él dibuja súper bien y habla de, pues, de todos los superhéroes que está dibujando y os cuenta cómo lo hace y con las acuarelas y todo, y me encanta. Así que os dejo por aquí el SEO en el chat. Porfa, 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 darle a like, que es a mí me encanta su canal. Muchas gracias, Dani, y bienvenidos a los que venís con él, que siempre son buenos, pues buenos polizones, como no. Aquí estamos. Hoy somos muchos, ¿eh? Se ha Pues liado hoy parda. somos muchos. Hoy somos muchos. Espero que no haya muchos robots entre el público, pero que sigan dando a Si like. sois robots, darle a like. Bueno, Darle a like. Bueno, ya nos suscripción. conocéis los que esto, y eso, y al Camarote de Darwin, que es el podcast que es muy El bueno, que podcast. hacemos Sí, y sí, sí. sacamos ahí toda la semana Hoy chicha. estamos haciendo el Bueno, podcast. y hablando de esto de las inteligencias artificiales, me gusta el basilisco de Rocco, que lo tenía ahí, creo Dale, que no lo dale. había mandado la parra antes, que bueno, el Sí. basilisco de Rocco lo he buscado y es un experimento, ¿no?, mental que explora los riesgos potenciales de desarrollar una inteligencia artificial. Nos dice que esta inteligencia artificial, si tuviera recursos ilimitados, podría dedicarse a castigar a todos los que no contribuyeron a su creación. ¿Vale? Bueno, es bastante... es más complejo, ¿vale? Entrando en ello para no aburriros y tal. Me recuerda mucho a un relato que se llama... que también tiene un videojuego en aventura gráfica, que creo que vale €1 en Steam. Es súper baratito y es fácil de encontrar gratis. Que es No tengo boca, pero quiero gritar. Es un relato bastante chungo de una inteligencia artificial que se dedica a torturar a 5 personas, creo que era. Lo podéis encontrar en PDF en cualquier parte, es totalmente, son 7 páginas o 10 de lectura, muy Y debo poquito. gritar, dice. No tengo boca y debo gritar, Sí. exacto. Y se asocia mucho a esto, ¿no? De el concepto moralidad de qué entiende una inteligencia artificial hasta dónde, si se le da libre albedrío, ahí está la clave. Porque hasta ahora estamos hablando de inteligencias artificiales siempre con órdenes. Es decir, más complejas, capacidad de decisión, atropellas o paras el coche y cosas de este tipo, pero siempre estamos hablando de órdenes previas, más complejas, en base también a un feedback que pueda recibir, pero no tiene libertad de decisión. Sus respuestas se basan en una programación previa. Cuando ya le das libre albedrío, tientas a que tenga maldad o que conciba la maldad. Esto ya Claro, entramos en términos muy claro, filosóficos. claro. Entonces, entramos en cosas como pues Skynet, entramos en cosas ya que no nos gustan, en Terminators, o simplemente que Exacto. consideren que la humanidad es un excedente o un fallo, porque claro, Que lo si tú es. valoras la Si es humanidad y que dices la hasta los humanos lo humanidad, sabemos. claro, si tú lo ves, había un capítulo de Doctor Who cuando empieza Matt Smith, creo que es el primero, que hay una serie, raza alienígena que actúa un poco como inteligencia artificial y llega a la Tierra y dice que valorando que la Tierra debe ser destruida por todas las acciones negativas, en un Es balance de lo que que... es la humanidad, de todas Pero las eso te lo cosas digo malas, yo sin guerras, tener que ser un ecosistemas, alien, ¿eh? o sea, lo decimos todos. Pero claro, Seguro bueno, que... luego dentro de lo que es Doctor Who lo endulza diciendo que también dentro de la humanidad tenemos cosas como el arte, hay gente ¿El buena arte y que, para qué? Para bueno, y que gastarse los hay dineros cosas buenas negros. y que existe el término como solidaridad, el término, o sea, que hay cosas por las que vale la Sí, pena. por Que Doctor supuesto, Who siempre endulza mucho. pero yo creo que en Pero, realidad si haces pros y contras, claro, pues una en mi opinión inteligencia hay más artificial contras. hace contras en balance global y dice, joder, pues esto es un problema para el planeta, hay que acabar con la humanidad. Y así lo considera. Es decir, se nos puede ir de las manos, por eso no queremos llegar, ni llegaremos, espero, a esa inteligencia artificial nunca. Siempre Yo no creo aspiramos que sea posible llegar. a terrenal. Pero oye, YouTube es una inteligencia artificial. Sí, Ya pero ese no es famoso una algoritmo ya no inteligencia existe. artificial del Como antes. nivel al que tú Del acabas nivel de explicar. del nivel cine, del nivel Del nivel pensar mato. por sí mismo, del nivel mato, del nivel Claro. pienso, tengo mis propios planes y tal. Pero sí que es verdad que YouTube ahora mismo es una inteligencia artificial. Tiene unas directrices, pero ahora mismo ya no es un algoritmo. Antes siempre se decía, es un algoritmo y se le dice que da más visitas o pone más destacados a los vídeos que cumplan una serie de características. Ese es el famoso algoritmo de YouTube. De ¿qué necesito para que mi vídeo aparezca? Que tenga más de 10 minutos, toque estos temas que están tal. No, ahora YouTube lo que hace es que se retroalimenta de las visitas de la gente. Y es Entonces, horrible porque si yo ve que un ya tema, no claro, consumo YouTube porque es que me muestra lo mismo
todo el rato. Todo el rato y me Claro, aburre. Ni siquiera me claro, muestra de la gente que estoy suscrita. Entonces, al fin y al cabo, pues prefiero irme a Twitch, que veo yo a quien yo quiera ver, o claro. TikTok, Insta, lo que sea. Claro, YouTube, sin embargo, es eso. Vecino. Si la tendencia es, yo qué sé, no sé, una canción de moda o un reto viral, lo que sea, pues empieza a darle más salida y más bombo. ¿Por qué? Porque se ha vuelto tal. O sea, es una manera peligrosa. En el caso de YouTube, da igual porque no hace daño a nadie, pero a mucha Claro. gente, si entramos en otros campos, puede ser peligroso. Sobre todo, por Mm. ejemplo, a nivel de dar información. Imaginaos. Solo cierta información nos llegaría, porque estaría filtrada por una inteligencia artificial. Eso sería peligroso. Claro. Me A preguntan la por aquí libertad por de prensa. Tyson. Tyson está por Tyson. ahí. Mira, no puedo acercar mucho la cámara, pero os la acerco un poquito nada más. Claro, lo que dice Gino, dice, Warning, dice, la humanidad está amenazando a toda forma de vida del planeta. Pum. Pues sí, tal cual, o sea, eso pasaría. A ver, Ahí tenemos a Tyson. o sea, pero no os preocupéis, no vamos a tener inteligencias artificiales porque no es posible, no es factible ese llegar a esos límites. Sí que podemos ir fantaseando y tal, pero no tenemos esa... Es muy difícil, es muy difícil. Se puede Pues intentar sí, emular. yo ya te lo dije que me parece total, o sea, a mí me encanta y me encanta la ciencia ficción y me encanta la fantasía, pero es que lo veo más cerca de fantasía, Claro, porque es tan complejo, pero bueno. Que por claro. cierto, los que estáis aquí nuevos, yo normalmente tengo mi cámara para Tyson. Lo que pasa que para lo del podcast pues no le tengo. Y entonces él siempre sale en una esquinita de mis Sí, sale directos. Así que si os por pasáis aquí. mañana a la misma hora veréis a O por Tyson aquí. en primer O por aquí o plano. por aquí. No Sí, sé. siempre ¿Por está dónde ahí en una sale? esquina, donde sea. En esta, creo. No, no en Así la de abajo. que Pero bueno, aparece, aparece, no os si preocupéis. ver mi careto y aguantarme tampoco os llama mucho la atención, que sepáis que tenéis perrito todo el directo. Pero cuando estoy yo, tenemos mapache. Que gracias a todas vuestras subs, pues hoy come y hoy bueno, Eso es, se eso le es. puede dar un buen trato. Que Y ya lo oiréis, tengo los que nos seguís lo oís por el podcast. 100 bits, una chuche para Tyson. Y en este podcast, maravilloso con las El tazas. camarote de Darwin. Así que bueno, en realidad yo creo que nuestra opinión es que no, si se pudiese, o sea, por lo menos la mía. A ti, muchas gracias por esa sub, por apoyar a Muchas la gracias. science. Lo que estaba diciendo es que esa, bueno, pues al final esa inteligencia artificial creemos que no se puede conseguir, pero si se pudiera, no querríamos de alguna manera que ocurriese. Porque bueno, al final dar una conciencia a algo, no sé si Eso. tiene beneficios reales a largo plazo para la humanidad. Claro, o sea, aquí voy a entrar en una polémica. Quizás este vídeo nos lo tiran de Twitch, pero claro, ¿nosotros queremos dejar de tener esclavos? Porque el problema de la esclavitud que tuvimos hace no mucho tiempo era que eran personas. O sea, quiero decir, cuando había esclavitud, me da igual de la raza que queráis coger y el color de piel que queráis coger, el problema de la esclavitud, ¿cuál era? Que eran personas, que eran seres humanos igual que nosotros con derechos. Y aunque todo lo estuviera recogiendo algodón en el sur de Estados Unidos, eran humanos y esas Ujú. personas tenían unos derechos, comían, dormían y soñaban como tú. Tenían cualquier, o sea, ahí tuvimos el problema y por Momento. eso hubo que abolir la esclavitud o por lo menos intentar, porque todavía en muchos sitios se lleva, está de moda, pero hubo que abolir la esclavitud para que, porque estos eran seres humanos como nosotros, tienen derechos. Entonces, el conflicto estuvo ahí y se abolió en general la esclavitud, por lo menos la peor cara de la esclavitud, ¿no? La más violenta y Claro. salvaje, porque eran personas. Si nosotros ahora tenemos robots y el Claro, si robot tenemos robots, es es un una. esclavo, por Claro. definición, es un esclavo, en cuanto te des conciencia, ¿quién te dice que ese robot no quiere tener derechos? Porque Detroit Become Human, quiero decir, hemos visto ese Ujú. videojuego y ya empieza a tener sentimientos, ¿por qué no tiene derecho a tener un coche, un robot? ¿Por qué no puede Claro. tener un coche? Es algo así como muy banal tener un coche, un robot, pero bueno, ¿por qué no puede tener derecho a unas tierras? ¿Por qué no tiene derecho a vivir su vida si es consciente de Ujú. ella? ¿Qué interés nos aporta que sean esclavos?
Ya entraríamos en el mismo conflicto. Habría que abolir de nuevo otra Claro. esclavitud para los Entonces, robots. lo más fácil sería que los robots fueran simplemente, Nunca tengan pues igual que conciencia. nuestro móvil, que tú Es quieres decir, que abrir sea, una aplicación, pues te la abre, que la quieres cerrar, te la cierra. Ya claro, que está. sean tan útil como estas Filtro tijeras, para que salir no tienen guapo. opinión ni nada. Tu labor es cortar y para casa y funcionando. No necesito que piense en la tijera y diga, ay, ¿por qué corto? Mi vida podría ser mejor. No, eres unas tijeras, punto, se acabó, corta. Ya está. Hmm, Entonces, por eso tampoco queremos darle conciencia a los robots. Al claro. menos si queremos tenerlos como mano de obra o como Que es trabajadores lo que o como lo queremos. que Esta tú es la quieras. auténtica realidad. Y mira, dice Carlos, la esclavitud todavía existe, bueno, en muchos países existe, pero digamos aquí en España existe y se llama trabajo. Y es lo que hablábamos al principio. Exactamente. Tenemos trabajos, la mayoría de ellos, que son una auténtica pesadilla. Bueno, me refiero a la esclavitud de considerar, como se consideraba, por ejemplo, a los negros en el sur de Estados Unidos, no en esa zona, como simplemente animales. Es decir, que un caballo tenía los mismos derechos o menos que un negro. Eso, eso es lo que me refiero con abolir la esclavitud. Obviamente sigue habiendo esclavitud, por ejemplo, pues en trabajos repetitivos, en condiciones laborales penosas, en muchos sentidos sigue existiendo la esclavitud, pero me Ujú. refiero a la esclavitud más barbárica, más la de vamos a comerciar con gente que me da 100 maravedís por este mulato y cosas de ese tipo, no ese tipo Sí, de pero al esclavitud. fin y al cabo, para ¿Vale? la empresa eres un número y tú lo sabes, o sea, te lo he estado diciendo. Sí, Llevo sí, un sí. montón de tiempo buscando trabajo y no son capaces de responder no gracias. Sí, sí, A ver, obviamente, claro. Pero es que ni tienes siquiera... derecho de poder hacer cosas más allá de tu trabajo. No lo penséis solo laboralmente, la Sí, pero esclavitud. bueno, que al fin y al A cabo, nivel de si derechos tenemos humanos. robots para hacer ese tipo de trabajos, que son gente que son números, porque somos la mayoría de nosotros en nuestros puestos de trabajo, somos números, pues eliminaríamos también ese tipo de esclavitud teniendo robots, como hemos Claro, dicho al principio. claro. Claro, pero no les des conciencia, porque claro, a mí, yo es lo que te digo, tener a gente, he dicho al principio, pues gente que está recogiendo la oliva o está vendimiando ahí con todo el calor, agachado, Ujú. sufriendo y tal, vale. Si yo pongo unos robots que no sufren, me da igual. Estén Claro, ahí 20 horas currando, me da igual, son claro, máquinas. Ahora, si a mí me dices que esos robots empiezan a tener sentimientos y sí que muestran síntomas de algún tipo de cansancio o que tienen opiniones y tal, ya a lo mejor te dices tú, joder, no son del todo empatizas claro. involuntariamente y ya dices, joder, pues que estén 20 horas no, tampoco está bien. Mejor Mm, habría que darle un fin de semana de vacaciones a los robots. Entonces, por eso no nos interesa inteligencia artificial, para salvo para nada. algunos casos muy concretos, que a lo mejor lo que hemos dicho antes, que acompañen a una persona mayor, que Ujú, tengan una capacidad de empatizar. Ahí sí que nos podría interesar, pero para trabajos repetitivos, mejor que no. Y aún claro, así nos estamos sometiendo a que esclavos, si queremos esclavos, nunca les deis conciencia, porque al empatizar nos vamos a arrepentir de tener esclavos. claro, Que suena obviamente. mal dicho, así que Y parece de que hecho soy pro yo no esclavitud. creo, no creo que eso se permita. O sea, yo realmente no creo que fuera ético o que se permitiese ponerle conciencia a la rumba. Pues es que siempre pongo el ejemplo de la rumba, porque es La que a ti rumba, lo que tú quieres de tu rumba es que quite los pelos de Tyson. Porque este claro. perro, bueno, es que muda como si fuese un perro de las nieves. Pesa 8 Pero kilos, pero libera 10 la kilos de rumba te da pelo al igual. día. Te importa un pito la rumba. Rumba ahí que Claro, está 3 horas dando vueltas, que se choca con las esquinas, te da igual. Te da igual que se tenga que estar todos los días saliendo porque hay un montón de pelo. Es que te da igual, porque es una máquina, es una herramienta. Pero si tú claro, le dieras una conciencia, a lo mejor te lo sí. piensas. Pero dice Nomen que no entiende que no puedan existir robots sin que podamos usarlos como mano de obra. Entonces, ¿para qué haríamos robots si no es para hacer algo? ¿No? O sea, Claro. es un poco... Que bueno, que todos estáis ahí opinando de que hay distintos tipos de. No eh, pongáis, no pongáis mensajes muy largos, chicos, porque os lo No, veta el me bot. gusta ahí algo que ha dicho Gino. Bueno, a muchos habláis de la empatía de empresarios, el trabajo, el sueldo, son todo esclavitudes. Que sí, pero que entender en el sentido de tener derecho, joder, aunque yo esté esclavo a mi trabajo porque lo necesito y si no trabajo me muero de hambre, yo esté por de alguna manera decir esclavo a mi trabajo,
yo tengo mi derecho de que puedo salir a la calle, Sí, de que sí, sí, puedo tener pero derecho lo a que se... adquirir Claro, propiedades, Guille, a tener pero descendencia. es una Pero es nueva que forma de esclavitud. Es una nueva es forma de una... esclavitud los horarios que tenemos, la dependencia que Exacto. tenemos de no poder tener una vivienda digna, porque aquí la mayoría de los que estamos aquí somos millennials o un poquito mayores. Entonces, Claro, claro. nuestros padres, yo voy a decirlo así, nuestros padres a nuestra edad tenían la mayoría casa. ¿Tú tienes casa? No, Estás esperando a que te llegue la herencia, casi como yo, vamos, que a veces digo, bueno, a a ver, golpe de suerte. no hay mal que por bien no venga, ¿no? Al fin y al cabo, y ya está. Entonces, Claro. si no eres hijo de un Hablamos banquero, de no derechos. tienes nada. Entender, Y claro. sigues siendo un esclavo. Entonces, Claro, si los claro. O sea, robots pueden ayudar a eliminar este tipo de claro, de economía. esclavitud. No, no, lo digo de que nosotros también seguimos siendo esclavos, aunque ya haya dicho el término de que ha desaparecido la esclavitud mayormente en muchas partes. Sí, seguimos siendo esclavos, pero lo que digo es a nivel de derechos de poder salir a la calle, poder opinar, poder votar, muchas cosas. Que sí, que luego le podemos sacar punta a todo, ¿vale? Ya lo sé, pero gente, chat, tranquilo. ¿Vale? ¿Me entendéis el concepto general del que quiero hablar? Por Sí, favor. sí, sí, por supuesto. Pero es que yo quiero alargar ese concepto. Sí, muy bien, eliminar los esclavos que venían de África, es que eso ya está eliminado, pero podemos eliminar más esclavitud todavía, que es a la que estamos ahora puestos. Y obviamente yo no quiero matar a mi madre, pero muchas veces te cuestionas, bueno, pues lo típico de no, estudia, que si estudias mucho y te esfuerzas mucho, 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 vas a tener un puesto de trabajo, bueno, en plan, vas a ser aquí el jefe de, vamos, el que corta el bacalao. Y no, y las cosas no son así por, bueno, pues por cómo ha evolucionado todo, no hay trabajo y da igual lo formadísimo que estés, que es que estás Claro, sobrecualificado. En mi caso es lo que me pasa. pero lo que queremos es eliminar esa esclavitud con esclavos robóticos. Por eso no queremos llegar a más para no tenerles que dar derechos. Claro, por eso pues no le damos conciencia y les Suena podemos malo. quitar todos los derechos. Pero O son sea, máquinas, es que es un móvil. queremos que sean como los animales de granja. Son esclavos que utilizamos para un fin. No queremos darles empatizar con ellos porque entonces en ese momento nos va a costar comer cerdo, comer pollo, comer, ¿vale? No entremos en temas polémicos de veganismo, ni animales, ni derechos animales, ¿vale? Pero creo que de ahí los paralelismos. En el sentido Mm, de no pensar en ellos como seres vivos, sino como cosas. ¿Vale? sí. Suena cruel, pero es que si no, no podemos seguir con lo que tenemos ahora mismo de funcionamiento. Que habría que revisarlo, todo lo que queráis, pero el planteamiento de robots tiene que ser así, porque si no, no vamos a poder utilizarlos con los fines que queremos. O sea, Mm. si somos Dice, personas normales con conciencia. sí. Que no tengáis conciencia, pues felicidades. Qué envidia. Dice por aquí que parece como si estuviéramos confundiendo fuente de ingreso con esclavitud, pero es que claro, fuente de ingreso para utilizar en tu tiempo libre. Es exactamente a lo que me refiero. Conciliación familiar cero, tiempo libre cero. Como quieras ir al gimnasio, es que ya no haces nada más. Haz la compra, limpia la casa. Si tu trabajo son 12 horas al día porque tienes el tiempo partido y luego además vives a una hora, te comes 3 atascos, demás... es esclavitud, no esclavitud que te dan latigazos, es esclavitud de que para poder pagar tu alquiler de mierda, de un piso de mierda, sinceramente, porque esta es la realidad que vivimos hoy en día los jóvenes, tienes que trabajar en unos trabajos que, vamos, que a no ser que vivas en casa de tus padres, no puedes pagarte una vivienda digna con un solo sueldo. Que ya casi Claro, te están obligando a vivir o compartir piso con gente hasta que tienes 40 años o, bueno, tener una pareja, casarte bien o sugar daddy, sugar mami. También esa es otra. es su verdad. Entonces, Bueno, cada uno lo que quiera. O sea, aquí ahí se ha dejado ahora la idea, ¿eh? Ya cada uno. la idea está. Solterones, solterones adinerados o solteronas las hay. El caso es que lo llamo esclavitud por el simple hecho de que cuando quieres trabajar no haces otra cosa en la vida. Y la muestra está en que Guille hace malabarismos para poder estar en el podcast. Me encargo yo de la mayoría de trabajo de tiempo para que él solo tenga que llegar y grabar, porque es que no puede. Y yo pues estoy en paro, por favor, contrátenme. Bioquímica, biotecnóloga, experiencia en laboratorio, comunicadora científica, todo lo que queráis, contrátenme. Pero por Claro, eso me puedo dedicar a tener una vida y un tiempo libre, porque no tengo ingresos. claro, Entonces, pero no tienes ingresos. Aunque una cosa por la otra. exacto. Entonces,
En ese sentido, sí que es verdad que si los robots ayudan a eso, hay que esto, pero tenemos que tener cuidado hasta dónde queremos que llegue, ¿no? Y Estaría por ahí. me preguntan, ¿cuál sería la opción? La opción es la que están planteando en muchos países más desarrollados, tipo Noruega, Finlandia, que es reducir la jornada laboral y conciliar muchísimo con trabajo en casa. El Claro, pero hay cosas. 80% del tiempo que estamos en el trabajo no hacemos una mierda. Siempre. Claro, yo en ese caso, por ejemplo, ahora el trabajo que tengo, muchas cosas podía hacer en casa. Y en teletrabajo, podía estar íntegramente en teletrabajo, porque mi presencialidad no es imprescindible. En el sentido de que si yo tengo un buen ordenador, una buena conexión a internet y un teléfono, que vamos, tengo un móvil que ha empezado a sonar al principio del podcast sin querer, pues con eso es suficiente. Decir, bueno, y material de oficina, lápices, boli, hoja, pero que no necesitaría más. Y gracias a cosas como Zoom, Teams o lo que queráis, y bueno, y videollamadas y tal, puedes conectar con cualquier persona y podrías estar teletrabajando. Lo hemos estado haciendo en pandemia. Hemos tenido el mejor ejemplo de que el teletrabajo funciona, ¿no? Que es factible. Sí que es verdad que no para todo el mundo, pero por ejemplo a mí no me ha afectado en nada. Pero hay cosas como una fábrica en la que también he trabajado yo en una fábrica presencial y ahí necesitas estar sí o sí. Claro. Ahí, por ejemplo, lo de la jornada de 4 días. Sí que es verdad que podrías intentar hacerla. Yo ahora mismo tengo una jornada de 4 días y medio. Está muy bien, no me quejo en nada. Yo la verdad que he tenido mucha suerte. No, lo siento si esto, pero lo digo así. Pero antes estaba en una jornada de 5 días a la semana, trabajando 9 horas diarias, más una de ir, una de volver y una de comer. O sea, que me comía 12 horas sí o sí. Y estaba en una fábrica presencial. Eso no lo puedes hacer. Y no podíamos quitar un día de trabajo. Ahora pensándolo es imposible porque lo que tendría era que acelerar todos los ritmos de producción para que en 4 días se hicieran lo de 5. No, pero no tienes que trabajar todos de lunes a jueves. Puedes trabajar tú de lunes a miércoles, luego el papeleo lo haces el jueves y luego fulano viene de miércoles a Sí, sábado pero yo y te digo trabajo manual, trabajo de producir, ya, pero que de puedes fabricar. contratar a más personas por un sueldo más digno que no sea 3 euros la hora o 8, lo que sean, porque No me acuerdo cuánto era. con lo que valen los alquileres y las casas, que bueno, ya comprarse una casa no es algo factible para la mayoría de personas de nuestra edad, eh, no puedes estar pagando eso y pretender que la gente tenga una vida, porque entonces lo que tienes que trabajar es eso, 12 horas. Entonces al final el límite de caracteres es 150, chicos. Entonces al final lo que tienes que hacer es poner un modelo, pues lo que estaban por aquí diciendo, teletrabajo, pagar también las horas como tienen que ser pagadas. Es todo. Entonces, no es que estamos diciendo que esto sea esclavitud a latigazos, pero es otro tipo de esclavitud, esclavitud moderna, que está ocasionando también unos problemas de salud en la población general que están demostrados científicamente a Claro, nivel de estrés, a nivel de conciliación cero. La gente no tiene hijos porque primero no me da tiempo y no segundo, lo ¿para puedes qué los pagar. voy a tener si no los puedo pagar? No puedes pagar el hijo, ¿eh? Esto, Es la esto es muy para realidad. hablar de... Esto también es ciencia ficción, ¿no? Esto es un poco un mundo feliz, ¿no? Se tienen hijos por encargo, así, porque Mundo lo feliz, puedes maravilla. amortizar. Es maravilloso, suena a eso. Pero sí que Entonces, es verdad que si es hubiese una difícil. sociedad en la que el trabajo presencial evitable lo pudiesen hacer los robots, Claro, mucha de esta en, supuesta esclavitud también se en este eliminaría. caso, en este caso, por ejemplo, lo que te digo, si tú tienes que fabricar una cárnica, ¿vale? 1.000 jamones, bueno, 1.000 jamones, pues un término, o 20.000 paquetes de loncheado, o lo que queráis, ¿vale? Cualquier producto cárnico que se os ocurra de charcutería. En 5 días tienes que hacerlo en 4, porque eso sí que es trabajo físico, ¿vale? Mecánico, Hmm. manual, por decirlo así. No manual, digo que hay que hacerlo presencialmente sí o sí. Ahí la única manera de cumplir esos 4 días de trabajo es metiendo más máquinas para que lo O hagan más más gente. automático. Claro, o más gente, pero Más gente, menos eh, días, en horarios que más, sean realistas claro, pero para tener una conciliación ya no tenemos dos de opciones, vida de familia, de vida humana. o más gente, lo cual la empresa te va a decir que tururú, porque siempre una empresa, Claro, más pero es que, trabajadores, es más de gasto, nuevo, gobierno, o... imponer cosas, a ver, como todo. Sí, sí, yo te lo digo desde el Nadie punto de quería el vista de aborto, empresa. nadie Claro, quería el si matrimonio pones... gay, impón cosas y luego te das cuenta como sociedad que a lo mejor no estaba tan mal la idea de trabajar 3 días. No, pero también te digo, el- lo del matrimonio gay no cuesta dinero, esto sí, a las empresas. Hay una gran diferencia, quiero decir, incluso el matrimonio gay les viene bien a las empresas porque siguen siendo, son un nicho económico
al que ahora le puedes vender un producto que antes vendías a menos población. Es solo Por un ejemplo, ejemplo de algo que parece entonces, que claro, no está bien para la sociedad y lo rechaza, y una vez se impone, se dan cuenta de que realmente es bueno para la sociedad, por mucho que para algunos ocasione un daño moral en el caso del matrimonio gay, o económico, que luego a largo plazo sería ganancia económica para el país, y suben también los salarios mínimos, y también tu trabajador está de también, mucho mejor humor porque no le quemas trabajando 6 días a la semana, que eso es una normalidad en España, trabajar 6 días a la semana. Algunos tienen suerte y no, pero claro, muchos pero sí. Y entonces, te ¿cómo digo trabaja ese trabajador? que Mal y poco. te digo que también luego ocurre, hay que ver cada trabajo, porque tenés un taxista y el taxista es el señor taxista. Y hasta que no le pongan un Tesla automático que pueda pilotar desde casa, ese señor tiene que estar ahí chapando 5 días, porque si está a 4 no va a hacer las mismas carreras que en 5. Entonces un taxista tiene que comerse 5 días a la semana. Un conductor de Uber, por ejemplo. Bueno, un conductor de Uber no, porque como si van a salario fijo, en ese caso aumentarías tu plantilla para que siempre hubiera la misma cantidad de conductores circulando. Pero en el caso de un taxista, el señor o señora tiene que estar ahí chapando sus horas. O sea, en algunas cosas los trabajos no son sustituibles. Claro, pero ¿por qué tiene que trabajar tanto? O, por ejemplo, un Porque las profesor. carreras valen X. Si las carreras valiesen 2X, no necesitarías trabajar 16 horas 6 días, como Pero a lo dice mejor, Catiere. claro, si tú cobras más que las carreras, tenías tu mismo sueldo. El problema que es que a lo mejor tienen menos clientes al subir el coste del producto. Claro, Eh, pero si tus clientes o sea, pueden quiero decir pagarlo que todo porque es una red, en otros una pieza de países, dominó como que por engancha. ejemplo en Alemania, también tienen taxistas y no trabajan 16 horas al día. Entonces, No, no, claro. hay modelos que se pueden imitar, que se pueden mejorar y demás. Y cuando haya un Tesla, o sea, por ejemplo, los taxistas están enfadados porque existe Uber. Y luego los taxistas y Uber estarán enfadados porque llega el Tesla automático. Es así y va a Claro, pasar, pero va a poco a pasar. poco, y terminaremos, esa gente que iba a ser taxista ya no será taxista, será otra cosa. Y cuando, por ejemplo, si estos taxis de Tesla llegan a ser automáticos, ya no requieren plantilla, requieren muy poca. Con lo cual, los taxistas, pues. Bueno, pero ahí también, por ejemplo, estamos entrando en un conflicto de qué prefiere la gente, el humano o el automático. Y mucha gente seguirá yendo en un taxi humano, un taxi con piloto humano, porque la inteligencia artificial no les dará la confianza que da. Y a lo mejor para eso tienen que poner robots con cara humana conduciendo el coche, como hemos visto el de Desafío Total, el Johnny Taxi, Que da para mal que tú rollo. te fíes de subirte a un taxi. ¿Veis cómo todo va encajando? Me gusta esto, porque vamos hilando el círculo y luego lo cerramos. Me gusta mucho eso, ¿eh? Me Sí, gusta mucho. Pero sí, sí que es sí. verdad bueno, me ha gustado lo de la parra, lo de que luego hay algunos que quieren ser los más ricos del cementerio, pero sí que es verdad que hay muchos trabajos que habrían que verlos con lupa, no todos funcionan igual, no Por todos dependen de supuesto. un producto, porque, por No ejemplo, un vamos a estar profesor. todos tocándonos la patata mientras los robots hacen cosas. Pero lo Claro, que pero digo por es ejemplo, que un la profesor, lo que tú automatización dices, un profesor está que trabaja llegando. 5 horas, si trabaja 4 horas, el quinto, o 4 horas, perdón, 4 días. El quinto día lo da de manera presencial, lo da telemática, lo manda en forma de deberes, porque claro, tiene que cumplir unos plazos, que es dar el temario, que bueno, en muchos sitios no se termina de dar, pero la idea es dar un temario, entonces si le quitas un Yo creo que día a esos son la al final semana, nimiedades. Es decir, bueno, es que al cole hay que ir 5 días. Bueno, a lo mejor puedes ir 4, y que en vez de hacer deberes por la tarde, que ya, o sea, ya tú has hecho tus horas de cole como alumno, porque tienes que hacer también deberes por la tarde, que los deberes sean el no, viernes, y así tienes un fin de semana libre como deberías tener. Es que a lo mejor hay cosas que hay que plantear también, ese tipo de ¿por claro, qué pero 5 y por qué no ¿qué quiere 4? decir? Que la reducción de jornada laboral en algunos casos se puede solucionar metiendo robots o tecnologías de inteligencia artificial mediante trabajos telemáticos, plataformas de base de datos comunes. No sé si es el taladro, lo siento. No, no se oye nada. No sé, maravilla. ¿Ves? Pues a mí también se vienen a hacer obras a mediodía. Los Pero vecinos quiero del decir, en algunos camarote. casos, los vecinos de al lado hay que tirarlos por la borda. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que hay trabajos que se pueden solucionar metiendo más robótica, lo cual está bien, y evitas trabajos esclavistas y repetitivos y que no dan un valor añadido, que es lo importante, que es lo que deberíamos aportar los humanos, el valor añadido, que es lo que interesa, no solo el hacer las cosas rápidas y muchas veces. Pero hay otros trabajos que nos estamos topando con que afectaría directamente al precio del producto,
porque un robot, por ejemplo, pues a lo mejor no incluso puede abaratarlo, pero por ejemplo el taxista cobrando más para compensar el quinto día que no ocurras. Tendríamos que ver, por ejemplo, cómo funciona la educación, si merecería la pena cambiar el sistema educativo para que se den 4 días a la semana, pero más óptimamente los contenidos, por ejemplo, que ya también eso, ahora mismo hay polémica precisamente porque quieren quitar asignaturas, que a mí me parece un error, pero bueno. Ya, pero hay, pues quitar más que asignaturas, quitar paja de muchas asignaturas o a lo mejor... Mejor optimizarla. Quiero decir, compensa más, menos, eso habría que verlo. Es decir, que muchas cosas no solo se basan en robótica e inteligencia artificial, sino en muchas más elementos anejos al problema o a la situación que tienen que, digamos, coordinarse todos para que ese cambio sea coherente y no sea un choque que repercuta en el producto o en el trabajo. Creo Dice que por aquí... al final es que la vida sea sostenible económicamente. No puede ser claro, que ni trabajando puedas costeártela. Claro, es que ese es el problema que estamos hablando aquí y además dicen por aquí, alguien ha dicho por aquí que trabaja automatizando cosas y que se está todo automatizando. Es decir, yo creo que esto no es algo de qué mal, es que está pasando. Entonces da igual lo que nosotros opinemos, se está automatizando y está llegando. Entonces estamos en una transición en la que hace unos años todo era mano de obra y dentro de unos años la mayoría va a estar automatizado por robots que tendrán mayor o menor inteligencia artificial o lo que sea, pero es que está llegando y tenemos también que intentar que este cambio ocurra para mejorar nuestra vida y nuestra sociedad. No podemos permitir que sigan lucrándose las empresas mientras nosotros seguimos trabajando como esclavos, pero ahora en vez de estar en la maquinaria de, pues eso, de una cosa, estemos en otra. claro, solución, un palumpas. Por Un cierto, palumpas. hola, canijo Snake. Hola a ti también. Es que han puesto ahí en binario, hola, me gusta, me gusta. Ahí tenemos gente inteligente entre el público. Pero sí, la solución sería un palumpas. No, porque los palumpas tienen sentimientos. No puedes esclavizar un palumpas. ¿Cómo mola Willy Wonka? Tienes que esclavizar robots. La idea es siempre el robot. Entonces, por eso, volviendo un poco al hilo de lo que estamos hablando, robótica, inteligencia artificial, Sí. nos gusta mucho la inteligencia artificial. Qué bonito es El hombre bicentenario, ¿eh? Película buenísima con Robin Williams. Si no la habéis visto, maravillosa, muy bonita. De un robot que quiere ser humano, de que empatiza, tiene sentimientos, que quiere envejecer y morir. Ojo, muy bonita esa peli. Pero lo vemos así muy bonito y dices, ya, pero es que verás, es que el hombre bicentenario era un puñetero mayordomo y era el puñetero esclavo de la familia. Entonces, muy bonito, pero era un puñetero esclavo, ¿sabes? Era el criado, era el criado negro de Django, pero aquí con chapa, ¿vale? Pero es lo mismo, es un criado que no tiene opinión y que punto, tú obedeces y punto. Claro. Entonces, nos están vendiendo esas inteligencias artificiales maravillosas de muchas películas y luego lo que estaba pensando es que este es un esclavo. O sea, ¿queréis tener un esclavo que piense? Yo no. Allá vosotros. A mí esclavos todos, pero que hagan lo que les digo. Vamos, o sea, Claro, yo soy una pero que no marimandona, eso lo piensen, tenlo que claro. no piensen. Eso es lo que queremos. A mí Y una rebeldes cosa, ninguno. y luego una cosa que hemos hablado, que no hemos saltado los cyborg así, que hemos dicho, un cyborg es un ser vivo con parte mecánica, ya está, con prótesis robóticas. Pero no hemos hablado del Ghost in the Shell. Aquí estamos hablando de inteligencia artificial y me gusta mucho ese paralelismo. Porque en Ghost in the Shell tenemos a la protagonista, que es un cerebro, únicamente un cerebro, y todo demás es mecánico, y tenemos una inteligencia artificial que es humana, que quiere ser humana y quiere un cuerpo humano. Entonces, ¿qué es más humano? ¿Un cerebro en un montón de chapa o una inteligencia artificial en un cuerpo humano? Hay esos límites, ¿no? El fantasma de la carcasa, ¿no? El Ghost in the Shell, esos pequeños límites que se desdibujan, da mucho que pensar. Eso, me parece muy interesante toda esa manera de abordar qué es o no una inteligencia y si se tiene que proteger o no. Me gusta eso. Sí. Y Pero, me gusta lo que dice Katier. Aquí el problema lo tenemos nosotros al empatizar. claro, Que ahí es una cosa autocreada, ¿no? Por antropomorfizar, por humanizar. Esto, pues,
es complicado en realidad no encariñarte o no, pues eso, lo suyo Claro. sería que fuese un cacho de hierro y ya está. De ahí también el darle aspecto humano nos duele más o menos. Porque, por ejemplo, lo que dice Canijo, que tenemos a Alita, ¿no? Esta robot que es súper adorable con esos ojos enormes que la hicieron. Pero es un robot, es una muñeca. Y tú dices, ¿por qué? O sea, esa sensación, ¿necesitamos empatizar de algo que le va a pasar algo malo? ¿Necesitamos que tenga aspecto tan humano? O yo creo que no. Yo creo que Claro, todo es que esto tenemos que pensar de que son esclavos. Es que esa es la definición. Y de ahí para arriba. O sea, todo lo que penséis, pensad siempre en la base. Es un esclavo. sí, sí, Porque sí. en el momento que le dé conciencia vais a tener a Bender diciendo hoy no trabajo, que es el día del robot, y me la suda. Y se abre una cerveza en tu cara y te dice, me la pela que hoy estoy de vacaciones. Exacto. Hoy no ocurre. Si es que Claro. al final, yo creo que es eso. Bueno, Claro. resumiendo es, o sea, a las 3:18 este señor se pone a taladrar. Aquí Bueno, están taladrando a tope, no se oye, cerramos, pero cerramos rápido, pero básicamente es que no vamos a llegar a ese nivel de conciencia de inteligencia artificial tan complejo, por lo menos nosotros, los que estamos aquí en este chat, no lo vamos a ver. Si tardan, claro. tardarán más, y aparte, si se pudiese, pues que no lo tengan, por lo menos la mayoría, y yo creo que el chat se está riendo de Claro. mí, esta persona. Se está riendo Aquí de se mí. oye el taladro. No sé si se oye. No sé si lo estáis oyendo. Sí, ahora el tuyo sí lo oigo. El mío se Pero oye es que muchísimo. aquí también Así tengo una que, tope. así que, Lo sentimos muchísimo gente, pero tenemos unos vecinos que son unos verdaderos descendientes de frutas que, que son malísimos. descendientes Pero, de frutas, totalmente, ¿eh? sí, sí. O Vamos a sea, ver a quién mandamos la mejor raid de la pero bueno, historia. a cerrar, gente. Los robots, muy interesante todo. Estamos muy cerca en nivel de prótesis, de mecánica y tal, pero queremos que sigan siendo eso. Máquinas sin pensamiento, sin corazón y sin opinión. ¿Vale? Eso que se quede en nuestra querida ciencia ficción con todos los que se os ocurran. Con los Terminator, los Arturitos, el Weber de la peli Flaver, Wally, hay un montón. Sony de Yo Robot, que es muy recomendable que os leáis Yo Robot, con la ley de la robótica que luego utiliza Asimov en ese libro, y todo lo que os Arturito. encontréis. Arturito y Citripio. Y Citripio. Hay que decirlo bien los dos. Qué fuerte. Pero sí. Que por cierto, me hizo mucha gracia, curioseando, esto ya es súper friki para los que estáis, sí, sí. Súper friki, os gusta Doctor Who, mirando listas de robots, así de cine y ciencia ficción, me salían los Dalek. Y los que seáis muy de Doctor Who, los Dalek no son robots, son seres orgánicos dentro de un tanque, por decirlo así, de una máquina. Pero son orgánicos, no son robóticos. Y me hace mucha gracia que salieran como robots de cine estos y yo, seguro. Pero bueno, Pero esperemos que os bueno, haya gustado. Sí, ha siempre que sido un veáis poco robots de más una de vuelta así charla. a todo, a cómo esto. Y bueno, Sí. recomendaciones de cine yo creo que no hay que hacer porque es que hay tantos y tantas No, tan Guille, buenas. ya has hecho muchas Hay eso. Tenemos durante el programa. Yo soy el HAL, anticine cuando y hemos ya hablado de empieza. los... Yo me voy Cuando a comer. hablamos de Adiós. robots malos, el HAL. Así que, bueno, gente, miradnos en el podcast El Camarote de Darwin. Nos vamos a ir yendo aquí a comer, que Sí, hay sí, mucha sí. hambre. Mirad qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer una raid a Vector de Robot, que es un Momento canal promoción. de un Eso, robot que podéis momento poner promoción. comandos en el chat y hace cosas. ¿Vale? Entonces Exacto. creo que viene muy a cuento, es bastante divertido. Yo alguna vez me he metido y le digo cosas. Así que nos vamos para allá y como siempre, Guille, recuérdanos quiénes somos. Pues somos el Camarote de Darwin, aquí lo tenemos en taza, ahora en formato taza. ¿Vale? Somos el podcast, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Seguidnos en los en podcast, estamos en todo, Spotify, Linktree, Apple, en todo. Estamos en Twitter, que es donde ponemos las notificaciones de cuando empezamos directo y estas cosas. Laura está en Instagram, también está aquí en Twitch conmigo, pero Laura hace más programas, que Insta, hace por la TikTok, mañana podéis noticias, martes poner, y jueves, mira, aquí si TikTok. ponéis redes, ahí tenéis mis redes Sí, ahí las tenéis todas, y enganchadas todas. mañana aquí a la 1 estaremos hablando de noticias de ciencia y os cuento pues la actualidad científica, también reaccionamos a algún vídeo de ciencia sobre todo y lo explicamos, lo que yo pueda explicar, sobre todo en la rama de bioquímica, que es lo mío, biología molecular, ingeniería genética, CRISPR-Cas, todo eso es lo que más me gusta. Así que pues eso, nos vemos mañana
y pues ya, Sí. y ya nos vemos. Y mañana a las 7:30 en La Voz de Horus estaremos en un directo con ellos, Es verdad. muy majos. Así que pasaos por La Voz de Horus. Si no lo conocéis, escribís en Google La Voz de Horus, Y con H Horus. tienen Twitch. Y Tienen estaremos un Twitch, mañana a las 7:30 también por la tarde. sí, de Warhammer y eso, y de miniaturas, pero si os gusta, oye, bienvenidos. Así que pasad sus. Esperemos que hayáis pasado un buen rato, que esto es gratis y lo disfrutáis mucho, o casi gratis. Bueno, pero Y- apoyo económico también Y el apoyo se ayuda, se agradece siempre. se Porque agradece Ataulfo mucho, sí. tiene que comer cecina y el pobrecito, mirad, le está famélico, está delgado, está en los huesos. Necesita todo vuestro apoyo. ¿Vale? Así que nada, polizones, nos vemos en el próximo episodio. Echarle un ojito a los podcasts que algunos interesarán y son cortitos, Un besazo. Que aproveche. Exacto. Chao, que aprovecha a comer. Chao. Adiós. Adiós. Saluda. Adiós, gente. Es muy cookie Ataulfo. Y Vamos también a ver adiós si de todos es- Tyson. Tyson que está ahí de Di fondo. adiós. Di adiós, Tyson. Le doy ya. Besitos. Adiós, dale al raid. Dale, despegamos, gente, vámonos. Vale. Ahí está. Pues de